invitado especial. Hoy vienen respuestas para algunas personas, cosas que no se han dicho. El mundial, el hombre guancho, con nosotros, Hey, señor. mi hermano Busi, ¿cómo tú estás? ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien. ¿Cómo está todo, hermano? Gracias a Dios estamos bien, tirando para adelante aquí, viéndote con esta iniciativa que he aprendido en la gente que le gusta la marcha y el movimiento. Sí, la gente todavía pide invitados, pero es que los invitados aquí dejan caer cierta cacarita que hay que mover una que otra ficha. Y este fin de semana va a estar caliente eso, va a estar caliente. Hermano, mira, vamos a fluir sin mucho protocolo y esos asuntos. Háblanos de ti primero para que la gente que no te conoce te vaya conociendo. ¿De dónde eres? ¿Dónde inicia el movimiento? ¿El gusto por la marcha? Danos un preview. Bueno, claro, yo nací en Santo Domingo, Distrito Nacional, me crié aquí en la feria, eso es, como dice, el centro de la ciudad, cerca de la zona de la Lincoln, la UAS, esa zona. Conocí el club en el año 89, más o menos cuando estaban construyendo la iglesia adventista nueva. El club empezó, me motivó desde el primer momento. Y luego de unos años el club lamentablemente dejó de reunirse. Y entonces yo retorno en el año 96 más o menos, finales. Imagino que cesó como en el 93, 94 por ahí. Y en el año 96 entonces una amiga de la iglesia que sabía que me gustaba el club me propuso ir al club de Bellavista, que quedaba prácticamente al lado de mi sector. Yo soy del sector que se llama Matambre, la feria. Bellavista está, como quien dice, nos divide en 2 o 3 cuadras. Y entonces me habló de ese club y me llevó y me presentó allá con los líderes. En ese momento estaba Isaías de Jesús, Misael de Jesús, Previsteria Costa, Kika, como cariñosamente la conocemos. Y bueno, pues me integré al club de Bellavista con la idea de formarme para bajar a Iglesia Nueva, formar el club. Yo subí como con 12 o 13 años al club de Bellavista. Y ahí entonces empiezo esa etapa de formación y de preparación para luego a los 16 bajar a mi iglesia, a mi club, a formarlo de cero, porque no había. Pasé por esa gran escuela de lo que fue Bellavista, al mando de Misael de Jesús, que ustedes todos recordarán lo que fueron esas marchas en inglés y en idiomas que hacía Misael, que a su vez la llevó un cadete médico y guía mayor de Jamaica que se llama Garnet Campbell. Poca gente lo conoce, pero el tipo fue el que llevó un estilo de marcha totalmente militar a la iglesia de Bellavista, al club de Bellavista. Y Bellavista entonces siguió con ese estilo de la mano de Misael, que en mi opinión es uno de los mejores instructores de marcha que ha tenido la República Dominicana y quizá la mejor voz de mando que haya pasado por el tema de la marcha en el país. Y él continuó, ¿verdad?, con ese estilo marcial, donde no se permite nada que no sea formalmente de marcha, que no sea dentro de los límites marciales, ¿verdad? Todos los giros correctos, todo lo que es la precisión, todo lo que es eso. Entonces, bueno, luego de ahí me tocó participar en el 98 en lo que fue el pelotón oficial de la República Dominicana que participó en el Campori Interamericano de Puerto Rico. Recuerdo ahí que los líderes Kendall, Héctor, Rally, estaban al frente del pelotón, Misael de Jesús, que eran en ese momento la gente que más sabía de marcha en lo que era Asociación Central y Sureste, que en ese tiempo estaban unidos. Y bueno, esa fue mi escuela, Misael, Bellavista, y ese grupo que me ayudó también en el proceso de formación y aprendizaje de marcha. Ese pelotón combinó los mejores estilos del momento, que eran Bellavista, Raldi con la gente de Salomé Ureña, Héctor Peña con la gente de La Paz, y Kendall evidentemente que fue, desde mi punto de vista, el que más se fajó con ese pelotón. Por eso siempre le he tenido un gran respeto y admiración a Kendall en el tema de marcha. Y entonces
era tan interesante el aspecto de Misael que cuando el pelotón no estaba marchando de la forma más correcta, decían, vamos a darle media hora de Misael. Media hora de Misael significaba alinear ese pelotón como debía, como tenían que marchar, perfectamente alineado como militar. Y cada giro, cada paso de manera precisa. Era el mejor en ese aspecto de todos los instructores. Y para mí es uno de los mejores que ha pasado en la historia del movimiento. Entonces esa fue mi escuela. A partir de ahí, de ese campo y del 98, entonces la gente empieza a verme, a conocerme. Yo me voy a formar el club de Iglesia Nueva. Arrancamos de cero y precisamente cuando surge Iglesia Nueva en el año 99-2000, Bellavista como que empieza a bajar y dejar de asistir a los campos. Y Iglesia Nueva entonces empieza a subir. Evidentemente yo retomo lo que es mi escuela de marcha, que es Bellavista, pero como decía Kendall en la entrevista, le metimos un poquito más de variedad, adaptarle un poquito más a lo que eran los nuevos tiempos. Fíjense que en ese tiempo, estamos hablando del 92, 93, 94, ya Bellavista era una escuela que marchaba estrictamente militar, no se salía por nada de lo que fuera militar. Entonces nosotros retomamos ese camino, pero le metimos algunos elementos que eran un poco más del agrado del público y metíamos varios idiomas. Yo recuerdo que marchamos en alemán, que marchamos en ruso, que marchamos en francés, que marchamos en inglés, en árabe, en hebreo. Y los idiomas no eran inventados. Yo siempre me caractericé por investigar con... Que no sabe de idioma, interpretó mal. Ah, sí, sí, vamos a aclarar esa parte. Mi amigo Cristian, que estuvimos conversando, el COVID, dijo que nosotros decíamos una mala palabra cuando Bellavista marchaba. El hold check. El hold check es un mando para detenerse. Si usted no está acostumbrado al inglés y no lo entiende, puede sonar como si fuera una mala palabra, pero no. Hold check es una palabra de atención o pararse cuando uno está en movimiento, y es un mando formal en lo que es la marcha en inglés, tanto en Norteamérica como Jamaica y todos los sistemas de habla inglesa. Y así había muchas otras palabras que se decían en inglés de Bellavista. Algunos recordarán la expresión yeah, que nosotros siempre decíamos, esos son motos que usan los pelotones para darle ánimo al pelotón. El huya es una expresión de los marines norteamericanos. Y Kendall siempre bromeaba con nosotros cuando decía que nosotros llamábamos Julia. Y Julia, ¿dónde está? Que no la vemos, pero no, es huya, que es un grito de los marines norteamericanos. Y la introducción de las marchas era Beauty Cypher Founders, The Marching Machine. Y ahí nosotros respondíamos Julia. La expresión de Beauty era muy famosa, escucharlo en Bellavista y en Iglesia Nueva. Exacto, era como parte de la esencia de lo que era nuestra marcha. Entonces, el Beauty Cypher Founder es Conquistadores de Bellavista. Para el que no lo entiende, no lo sabe, pero es así. Entonces, a raíz de esa experiencia que tuve en las marchas de Bellavista, de Iglesia Nueva, que creó un impacto, porque Iglesia Nueva era un club nuevo que nadie lo conocía. Y de repente, desde el primer año que sale, saca 95 en el Camporí, y la marcha inmediatamente se pegó, a pesar de que fuimos con un pelotón pequeñísimo de apenas 15 muchachos o menos, incluyendo abanderado. La marcha como que gustó y se pegó. Tanto es así que nos invitaron al primer Camporí de la A12 para participar. Primero y segundo Camporí. Luego de eso, mira, algo peculiar que tenían ustedes, que era muy poco visto en los pelotones, era que marchaban a intervalos medios. Casi sí. La marcha entera era a intervalos medios. Sí, eso era característico de Bellavista. Misael nos ponía a intervalo medio porque ese era su estilo, y porque así marchan, por ejemplo, en el estilo jamaiquino, en el estilo norteamericano, en algunas marchas. Esa formación te garantiza la precisión. Cuando tú estás a más de medio intervalo, es más difícil controlar la alineación, porque estando a un brazo de distancia no se mide tan bien como estando a medio brazo, a un codo, a intervalo medio. De manera que preferíamos ese orden cerrado para que el pelotón se viera más elegante, más compacto y controlar la precisión. Misael era enfermo con ese tema de la precisión, y eso evidentemente
se reflejaba y por eso gustaba mucho. Yo recuerdo que la gente, cada vez que nosotros practicábamos en lo que era la antigua cocina de Najayo, se llenaba. O sea, podía ensayar muchísima gente, pero cuando llegaba a Bellavista a ensayar, todo el mundo se salía de donde estuviera para ver qué era lo que traía Bellavista. Y eso eran momentos interesantes. Entonces, como le decía, pasamos a Iglesia Nueva, trajimos ese concepto de marchas en diferentes idiomas, variar algunos temas para darle un poquito más de vistosidad, de impacto. Eso caló bastante en la gente, en el gusto de la gente, y mucha gente empezó a seguirnos y a de alguna manera incluso imitarnos. De hecho, me ha sorprendido que he visto gente de diferentes campos haciendo marchas de las que nosotros hacíamos en ese tiempo. De manera que eso caló. Y bueno, pues eso nos proyectó para que en el momento que se cree el primer equipo de marcha de la República Dominicana, entonces fuimos elegidos para pertenecer al primer equipo de marcha, el primer G12. De hecho, tengo la lista aquí al lado mío de quiénes fueron los miembros de ese primer G12, ya que siempre hubo dudas y siempre hay unos nombres que se escapan. Yo tengo aquí el listado que el líder Nova me hizo el favor de enviarla. No, el líder Nova tiene todos esos archivos ahí fresquecitos. Entonces, gracias a ese auge de las marchas que hicimos, logramos entrar a ese equipo, pero fue a base de un club nuevo que nadie lo conocía, ponerlo entre los 4 o 5 mejores de toda la asociación central. Siempre la gente esperaba nuestras marchas, siempre sacamos buenas notas en ese renglón y nuestras cadencias y plenas se quedaban en la mente de la gente. Yo recuerdo un año que nosotros hicimos una marcha donde la gente esperaba, acuérdense que habían clubes tradicionales en marcha, que eran Mella, La Paz, Quiqueya, Cristo Rey. Entonces nosotros, siendo un club novato, nos metimos en ese grupo y de repente ya la gente esperaba también la marcha de nosotros. Y hubo un año en que las 2 marchas que la gente más esperaba era la de Mella, de Kendall, y la de Iglesia Nueva. Y a Kendall se le ocurre la genial idea de proponer una fusión entre los 2 pelotones. Ya para ese año, yo que había empezado con un pelotón de muchachitos, teníamos 60 muchachos en el pelotón. Eso fue creciendo, la misma fiebre del momento. Entonces, cuando hacemos esa fusión, que fue idea de Kendall, fue una propuesta de él, en ese tiempo los líderes de marcha nos respetábamos muchísimo, aunque pareciera que no, que teníamos supuesta controversia por quién era el mejor. No, entre nosotros siempre nos hemos llevado así como hermanos y amigos. Y propuso esa fusión, y Kendall siempre con esas ideas geniales que le surgen, y la montó y fue como él explicó, llevó una sola escuadrón al club de Iglesia Nueva, con esa sola fila fue que se montó, y el verdadero ensayo fue allá el sábado en la noche de madrugada, antes de la marcha del domingo. Le ensayamos una sola vez. Lo que sí es que hubo una cadencia que se repitió mucho, y como que quedó en la mente de todo el que fuese el campo, y fue la cadencia right and left, right and left, right and left, right and left. Entonces como que de repente esa cadencia caló, y yo recuerdo que cuando terminamos la marcha, la fusión, ese campo estaba ligero, no como director de jóvenes, sino como invitado. Había sido invitado a ese camporí, y toda la plana de los jueces y oficiales que estaban se pararon a aplaudir de pie. Y de verdad que fue una de las fusiones más interesantes que yo he visto en marcha. Después de eso no he visto otra más o menos parecida. Y cuando nosotros íbamos terminando el camporí, que íbamos saliendo, entonces la gente, cada guagua que pasaba llena de muchachos, todo el mundo repitiendo la cadencia, right and left, right and left, right and left. Todas las guaguas prácticamente, muchachos saliendo con eso. Después eso se hizo himno nacional de la ACD con el coro de ACD para el camporí de Guía Mayores del 2008. Así es. Entonces, desde ahí, que eso fue en el 2003, por ahí más o menos, ese corito se quedó en la mente de la gente, o sea, esa cadencia, y se convirtió automáticamente, sin nadie proponerlo ni nada, en el grito de la ACD. ACD, ACD, ACD. Y hasta hoy ese es como el eslogan más o menos de la ACD. Y ya ustedes saben de dónde sale, de una marcha de Iglesia Nueva, de este servidor que trabajó en ese tiempo. Entonces nos metimos a trabajar con el G12,
había un manual, que eso fue una discusión que tú creaste con este tema de la marcha entre los oficiales de aquel tiempo, de cuál fue el primer manual, porque yo entendía que estaba equivocado, lo admito aquí, yo entendía que el primer manual oficial era uno en el que yo hice un aporte, pero no, ese fue el segundo, una segunda edición que tiró Nova, donde se mejoró, se modificó, porque el primero ciertamente lo hicieron Kendall y Héctor como su proyecto de PLC y fue aprobado como el primer oficial, pero luego se le hicieron unas modificaciones donde este servidor, yo me metí a la academia a investigar. Quiero decirle que mi pasión por la marcha no es de ahora, yo soy hijo de militar, mi papá es oficial retirado del ejército. Eso te iba a preguntar porque yo decía, y esa frustración de Juancho con la milicia, recuerdo que las entradas de zona 5 cambiaron porque tú comenzaste a entrar vestido de militar con con el soundtrack de fondo de Misión Imposible. Y eso era una algarabía en ese momento, cuando entraba a zona 5, cuando fuiste coordinador. Entonces yo decía, sí, pero de Juancho es un militar frustrado, ¿o qué? No, mira, mi abuelo fue militar, mi papá también oficial retirado del ejército. Yo me crié, yo nací en el Hospital Central de la Fuerza Armada, me crié viendo eso. Mi papá en ese momento parece que estaba medio frustrado con el tema militar y yo de pequeño tenía que hacer el saludo militar, hacer el credo militar, decirle misión cumplida cada vez que él llegaba a la casa. O sea, yo era un guardia, yo estaba haciendo centro y él como que me pasó esa. De hecho, yo estuve a punto de entrar a la academia cuando terminé el bachillerato y a punto así de entrar, pero mi papá me aconsejó, mira, mejor ve a la universidad y después, entonces tú entras, yo, ¿cuándo? Y entonces me fui a la universidad y creo que fue la mejor decisión. Mi único temor era el tema de los sábados. Si uno va a la academia, la milicia es un poquito complicado, pero de alguna manera Dios arregló las cosas y al final terminé siendo instructor de las Fuerzas Armadas en materia de defensa y seguridad nacional, ya que hice la maestría. ¿Tú tienes una maestría en eso? Sí, en defensa y seguridad nacional. Además trabajaba para el Ministerio de Interior y Policía durante 10 años, trabajaba con 2 generales, así que toda mi vida me la he pasado trabajando con militares. De hecho, decirle al público, Juancho, que esa maestría, si tú te dedicas a la política, te posiciona como un posible aspirante a la presidencia de la República. Sí, mire, es el nivel de capacitación más alto que ofrecen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Solamente la hace una élite muy selecta del país, profesionales de la mejor categoría, son los que pueden acceder a ese tipo de maestría. Y el que la hace está preparado o para dirigir el Ministerio de Defensa o para dirigir el país sin ningún problema, porque eso es lo que se estudia y cómo manejar un país y sobre todo las políticas de defensa y seguridad nacional que tienen que ver con todo. Yo cuando la tomé decía, óyeme, nadie debería ser presidente sin primero pasar por esto, porque ahí es que se entiende cómo debe funcionar un país, cómo deben funcionar las políticas de defensa y seguridad nacional. Entonces, me parece que de ahí viene todo eso. Actualmente sigo trabajando para la Armada de la República Dominicana, principalmente como abogado. Hay otro detalle que no te puedo dar por aquí, pero estamos ahí en esos servicios. Y entonces ha sido siempre en mi vida vinculado a los temas militares y al Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, desde que nací. Nací en el Hospital Central de la Fuerza Armada. He estado 4 veces en Israel en bases militares. He estado en bases militares de Alemania, en bases militares de Estados Unidos, en la Universidad para la Defensa de Washington, el Pentágono, la Junta Interamericana de Defensa, todo lo que sea militar, yo lo he conocido. Casi eres terrorista. No, que va, lo que combaten. Y hay una de las recuerdos que tengo de cuando hice la maestría, estuvimos en Washington con los militares de allá. Nos llevaron al cementerio militar de Arlington, Virginia, que está cerca de Washington, D.C., y es increíble ver lo que es el cambio de guardia ahí en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. Esos tipos parecen literalmente robots. O sea, si alguien quiere saber de marcha, tiene que ver eso alguna vez en su vida. Eso es impresionante. Y bueno,
siguiendo con el hilo de la historia y de todo lo que me ha tocado vivir, luego de esa etapa de ayudar en la elaboración de la segunda edición del manual, yo aporté lo que fue la definición de marcha, la etimología de la marcha, de dónde viene la palabra marcha, que viene del francés marcher y se adopta en el siglo XV para el idioma español. También lo que es la importancia de la marcha. Yo recuerdo que me metí como un loco a la academia a buscar libros y un general, amigo de mi papá y amigo mío, me conoce desde que nací, fue que me prestó un libro que fue el que más me sirvió. Se llama Ceremonial y Protocolo Militar del contraalmirante Víctor García Alecón. Es el mejor libro en materia de marcha y ceremonia que existe en la República Dominicana. Y de ahí yo entendí muchos conceptos y principios de la marcha, cómo él lo define, de la importancia que tiene y lo que hace en el individuo la marcha, de cómo fomenta el trabajo en equipo. Y si tú lees esos conceptos y te los interiorizas, es difícil que tú varíes a cosas como las que a veces vemos en los campos y que no son propiamente de la... A eso vamos a ir más adelante. Sí. Entonces, bueno, después de esa etapa del G12, me tocó ser presidente de evaluaciones en la asociación, después de que el G12 definió los primeros criterios. De hecho, cuando el G12 define, estamos hablando de historia viva, señores, así que tengan eso pendiente, se reúne ese grupo de gente de marcha. Les voy a decir ahora mismo rapidito los nombres de ese primer equipo. A esto se le fueron algunos, y yo quizá en foto conozca los nombres de algunos, pero otros se van. Le voy a decir cuál era el listado original. No todos quedaron, pero el listado original era lo siguiente. El número 1, miren cuál era el número 1, Misael de Jesús Vidó, mi instructor de Bellavista. El número 2, Juan José Eusebio, que también era de Bellavista, o Iglesia Nueva. Número 3, Gary Peña. Número 4, Carlos Rodríguez, son de La Paz. Gary Peña, hermano de Héctor, excelente instructor de marcha, igual que Carlos Rodríguez. Kendall Ferrera, número 5, Leonard Genónimo. Ese dato todo nos sorprendió porque Leonard estaba ahí en ese primer listado. Esa pregunta yo se iba a hacer a Héctor porque yo había visto a Leonard ya en el equipo. Inclusive, si tú tienes a Nino en la lista, porque Nino creo que también estaba en el equipo. Sí, está. Fíjate, lo voy a terminar. Leonard número 6, que es representación de zona 2. Edwin Dipré, representación de zona 4. Henry Lorenzo, representación de zona 2. Henry Lorenzo Nino. Este nombre sí era que nadie se acordaba, pero estaba en ese original G12, que es Eric Montilla, que algunos quizás no era militar, confeccionaba uniforme, no sé si ustedes se acuerdan de él. Él es de Jaina, pero ese tiempo Jaina pertenecía a zona 3. En ese tiempo era de zona 3. De zona 1 estaba Príamo Tejeda, no sé si se acuerdan de Príamo. Sí. Todos los de zona 1 evidentemente lo recuerdan. Ricardo Rodríguez, de zona 1 también, que ese es uno de los que se recuerdan poco. Modesto Sierra, de zona 2, y Eduardo Santos, de zona 3. Ese era el original G12. Ahora, ¿qué pasa? Algunos de esos nunca llegan a integrarse, como por ejemplo Montilla nunca se integró. Misael no se integró porque estaba en otro proceso, él estaba ya casi partiendo de Estados Unidos, él vive allá en Estados Unidos, y por eso no se integró. También no se integró, creo que Leonard no participó demasiado, quizás fue a una que otra reunión, y eran 12, porque eran 2 por cada zona más 3 oficiales. De esos 3 oficiales estaba Héctor Peña, estaba Charlie, y me parece que Kendall, no recuerdo bien. Sé que eran 3 del equipo de oficiales más 2 por cada zona. En realidad eran 15, ese es otro detalle que la gente no sabe o no recuerda. Pero al final no se integraron algunos y quedamos literalmente 12 en el equipo. Y nuestra función fue tratar de erradicar todos esos problemas que veníamos arrastrando en el tema de marcha. La gente que marcha en otros campos, como por ejemplo A12, Adone, el Este, ven ahora como que el estilo de la sede es muy apagado, muy muerto, yo cuánto. Lo que ellos no saben es que en el tiempo en que nosotros hacíamos de todo, nosotros vimos absolutamente todo lo que se podía ver en marcha. Nosotros vimos sacar armas de fuego, entrar con motores, entrar una gente en un ataúd, gente vestida de gaita, gente vestida de chino, se vio absolutamente de todo. O sea, llegamos a un punto que nosotros dijimos, no, espérate, ya nosotros tocamos fondo, tenemos que sentarnos
y redefinir esto que está pasando. Lo que están viviendo y que vivieron en el sureste y en el nordeste, ACD lo vivió hace 20 años, más de 20 años. Entonces ya quemamos esa etapa. Ese equipo, Juancho, vino a la Academia de San Cristóbal a tomar un entrenamiento. Así fue, así fue. Se fue a la Academia de San Cristóbal, donde cadetes de esa institución le dieron lo que era mando de marcha reglamentaria de manera correcta y ayudaron en la formación de ese equipo. También recuerdo y traigo esa a colación, que en Bellavista había un cadete que nos daba marcha, el sargento Bobonagua, creo que era, y iba y nos daba marcha también. Por eso para Bellavista siempre fue muy fácil lo que es el tema militar, porque ese era su estilo. Entonces, cuando estamos discutiendo los criterios y se va a la academia, etcétera, etcétera, se empiezan a definir cada una de esos detalles. Y este servidor le dice al equipo, miren, para eliminar un poco lo que es el tema de esa libertinaje que estamos viendo en la marcha, esos bailes que literalmente se hacían en ese tiempo, entonces yo le propongo incluir este criterio, que es eliminar cualquier concepto o movimiento fuera del concepto formal de marcha, porque antes se ponía no baile, pero no baile la gente entendía, bueno, no baila un merengue, no baila una bachata, y nadie hace una bachata en una marcha, nadie hace un merengue, y entonces como que lo otro se quedaba la creatividad. Pero entonces, como yo vengo de esa escuela de Bellavista, donde eso no es permitido, entonces me ocupé de que eso quedara ahí claro, y ahí se definió esa parte también. Pero vamos por parte, Juancho. Vamos por parte. Sí, sí. Porque ya ese criterio lo viene implementando cuando tú asumes la presidencia del G12, porque el de no baile, quien lo colocó fue Charlie, quizás porque no conocía el término a totalidad. Documéntanos un poco sobre el congresillo que hizo Charlie. Vámonos para atrás. Cuando se hace la elección del segundo equipo de G12, se hace un campamento. Allí acabaron a Titi y Mundati, porque ahí se pusieron videos de distintas marchas. Sí. Después de ese congresillo, el equipo ya que Charlie estaba dirigiendo, para darle esta información a los que están viéndonos, Juancho es el tercer presidente que asume la posición, que asume como presidente del G12. Héctor el primero, Charlie el segundo, Juan José el tercero. Háblanos del congresillo. Mira, sí, te hablo pero déjame terminar esta idea porque el congresillo viene mucho después. Entonces introducimos claramente cuáles son los criterios de baile. No saltos, no movimientos corporales fuera del movimiento de marcha, no movimiento de hombro, no movimiento de cintura, no juegos, no manoteo, no zapateo, que no es lo mismo que taconeo. Zapateo es un tipo de baile. La oscilación fuera del concepto formal. Antes tú veías cualquier cosa que se creía que era oscilación. Bueno, ahí quedaron esos criterios, pero de alguna manera fue casi una imposición, porque fue una visión del G12, pero la gente todavía no estaba acostumbrada. Y a mí me tocó ser el primer presidente de una comisión de evaluación formal cuando se creó, y me tocaba como presidente de evaluación luchar con las evaluaciones. Cada vez que evaluábamos había problemas, había gente que había que parar en medio de la marcha porque se violaban los criterios, o en el precampo le hacían una cosa y en el campo le hacían otra. Entonces, eso provocaba que hubiera que parar la marcha porque se burlaban del sistema. Y a mí me tocaba como presidente de jueces por varios años tener que enfrentar eso, amanecer en los campos discutiendo ese tipo de situaciones, tratando de imponer. Entonces, ¿qué pasa? Llega la etapa de Charlie, del segundo presidente, y ahí viene lo del congresillo. Charlie, y eso lo conversamos, tú has generado unas discusiones interesantes en esos grupos de los viejos. Charlie tenía la idea, oigan bien, de que habíamos ido demasiado lejos con el tema del criterio de la marcha, que quizás no debimos ser tan drásticos y que eso había generado un malestar en el movimiento de clubes. Charlie, ustedes saben que viene de zona 4, que tiene un estilo, o tenía un estilo muy, muy fuerte, muy movido y con mucho movimiento. Y yo entiendo que él estaba pensando en lo que piensan en su zona de esa situación. Pero en ese congresillo que organiza Charlie, que es el segundo presidente del G12, yo estaba preocupado, porque, oye, estas cosas que hemos venido implementando para tratar de sanear la marcha,
se podrían revertir porque de que eso debe variar. No sé si me están escuchando. Sí, ¿Me está escuchando bien? sí. Entonces, para sorpresa de todos, en el Congreso, que Charlie lo organizó perfectamente, va a hablar de eso, ya lo conversamos, no voy a tocar demasiado porque lo voy a explicar mejor en detalle. Él hizo un sistema de votación parecido al sistema norteamericano. Digan ustedes qué es lo que ustedes quieren. Y como hay zonas que son más grandes que otras, no se permitió que fuera por mayoría simple, porque si no, zona 2 y zona 4 y se unen, no había para nadie, pues son muy grandes, sino que tenían que ganar la decisión de por lo menos 4 zonas y de la mayoría de esas diferentes zonas. Y cuando se hace así el sistema de votación, entonces gana que se mantengan los criterios. Entonces, ¿qué es lo que logra Charlie? Que fue muy, pero muy importante, que surgiera de ello, de los mismos directores y instructores, adoptar el sistema de marcha que tenemos en la Asociación Central Dominicana y que antes había sido prácticamente una imposición, porque a veces los líderes tienen que tomar decisiones, los líderes no están para complacer al pueblo, sino para guiarlo por el camino correcto. Usted tiene que entender eso, o sea, la marcha tiene unos principios, unos objetivos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que para eso es que existe. O sea, si nos dedicamos a otra cosa, entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y si al pueblo no le gusta, entonces al pueblo hay que enseñarlo a cómo manejarse en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, de ese congreso, entonces ya se vuelve un consenso, porque lo decidió la mayoría de los instructores y de los directores. Y a partir de ahí, entonces ya se ha adoptado como una norma común para el movimiento en la asociación. Luego de ahí, entonces, me toca a mí ser el tercer presidente de G12. Y en ese tiempo teníamos excelentes instructores con nosotros. Estaba Edwin Dipré, estaba Lora de Zona 3, estaba Ronnie Reyes. Había una playa de muchachos. Tú nos ayudaste muchísimo con el tema de los logos. Genial, que todavía lo uso por ahí, ese logo de G12 que tú diseñaste. Y entonces también coincidió que ese año fue el Campo Nacional de Conquistadores. Entonces eso nos brindó la oportunidad, nos encargaron a nosotros de ser los encargados de civismo y nos brindó la oportunidad de hacer algo diferente para que la gente conociera el G12, porque hasta ese momento se conocía mayormente en Asociación Central, pero en el resto del país no lo conocían. Y ahí entonces nos encargaron el civismo en ese camporí. Mandamos a hacer unos trajes especiales que todo el mundo recuerda, chaqueta blanca, pantalón verde, y la primera vez que el país nos ve es cuando la apertura del camporí. Todos recordarán esa apertura. Eso lo pasan por televisión. Correcto, eso se volvió una cosa, les dio a conocer el movimiento que no se conocía mucho hasta ese momento. Y además, nadie sabía quién era el G12. Tanto es así que hay un video por ahí que cuando están grabando dicen, ¿quiénes son esos? Son militares, porque marchamos de la manera más marcial posible y fue una marcha breve. A mí me tocó montar esa entrada. Déjame decirle que para mí es la marcha más corta que yo he montado, pero la más correcta que creo que he montado. Entonces, a partir de ahí, ese impacto, ese boom que generó en todo el público que nos vio y en los demás campos, todo el mundo empezó a hablar de G12, y a partir de ahí empezaron a crearse cuerpos parecidos al G12 en casi todos los campos. Claro, cada quien con sus ideas, con sus criterios, pero... Después tenían una agenda porque cada vez que había un evento de hermandad también eran invitados para el civismo. Sí, eso marcó tanto que no había un evento de la Iglesia Adventista donde no fuera invitado el G12 a hacer la parte cívica. Eso quedó tan marcado en la mentalidad de la gente que todos los eventos, los muchachos eran invitados. Esos algo se heredaron de generación en generación hasta que hayan desaparecido, lo tendrán de reliquia por ahí. También fue la primera vez que creamos un pelotón de la asociación. La idea de ese pelotón era que aprendieran el sistema de marcha y de mando de marcha común para replicar eso en las diferentes zonas. Y eso ayudó a unificar mucho la forma de marchar en la Asociación Central Dominicana, porque todos esos muchachos después fueron instructores, después fueron coordinadores, después fueron del G12, muchos de ellos también, y ayudaron a esparcir lo que era un sistema de marcha único que queríamos implementar
en la Asociación Central Dominicana. Bueno, después de esa etapa, son muchas cosas, después de esa etapa del Campori Nacional del 2008, nos tocó ser encargado de marcha del Campori Nacional de Guías del 2015, por ahí más o menos, si mal no recuerdo. Entonces, en ese Campori, que fue previo al Campori Interamericano que se hizo aquí en República Dominicana, decidieron que yo fuera el encargado de... Ah, no, espérate, me salté un evento. En el 2010, eso fue en el 2008, Campori Nacional. En el 2010 viene el Campori Interamericano de México. ¿Y qué pasa para el Campori Interamericano de México, donde República Dominicana debía participar? Bueno, ¿qué pasa con este tipo de eventos? Que para los eventos que son fuera del país, normalmente solamente van los que pueden pagar. Y muchas veces los muchachos que pueden pagar son muchachos que no saben ni de marcha, son muchachos ¿saben? Hijos de papi y mami, ahí medio ñoño y cosas. Y entonces habían como 15 muchachitos que podían marchar y que iban para el campo. La mayoría eran realmente consejeros y nada más como 12 a 15 muchachitos para marchar. Le tocó me parece que a este muchacho que fue presidente del G2, a Neftalí Villa, era el que iba a tratar de montar la marcha, pero estábamos yendo a los ensayos y los muchachos estaban tratando de montar una variación, pero no la aprendían porque no era culpa de Neftalí, sino que los muchachos no eran muy buenos en el tema de la marcha. Y yo preocupado, y los pastores también, estaban todos los pastores, directores de jóvenes de todo el país viendo la situación. Bueno, no vamos a poder montar marcha porque estos muchachos no cogen, no hay forma. Hasta que me dicen, ayuda ahí. Yo me meto y cuestión de media hora monto una variación chulísima. ¿Por qué? Porque yo vengo de una escuela donde el criterio es que todo el mundo tiene que marchar, que no nos enfocamos en lo que más marchan. Los pelotones buenos de antes sacaban a los malos, lo dejaban afuera o lo ponían a hacer bandera y marchaban con lo duro. Nosotros no, nosotros todo el mundo tenía que marchar. A nosotros se nos enseñó que un pelotón es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Si tú sacas a los débiles, entonces tú nunca vas a tener generaciones que marchen. Entonces, desarrollamos técnicas para enseñar a esos muchachos a marchar. Entonces, en cuestión de media hora, a gente que ni siquiera sabía dar una derecha adrena ni una media vuelta, literalmente no sabían de marcha, pudieron montar una variación que se vio muy bien. Cuando los directores de jóvenes del país vieron eso, que yo en media hora logré montar esa variación, que se tenía varios días y no habían podido avanzar, dijeron, no, este es el hombre, y me dijeron, dale para allá. Y entonces tomé ahí el control del asunto y montamos ahí lo que pudimos, para que estén claros. Muchos de esos Campori, uno lleva y monta lo que se puede, lo que aguante ese pelotón. Si uno tuviera un pelotón de aquí con gente que debe andar marcha, uno hace maravilla, pero ahí montamos lo que se pudo. Y aún así, allá en México, cuando marchó Dominicana, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y se fue a ver a Dominicana. O sea, no pasó eso con ninguna otra marcha. Todo el mundo se concentró en la marcha dominicana. Y de hecho, algunos líderes de la división estaban ahí. Me recuerdo que el pastor Bernardo Rodríguez, si mal no recuerdo, estaba ahí. Y sacamos primer lugar de ese día en la marcha. Usted sabe que se dividía por días y por secciones. De ese día nosotros sacamos el primer lugar del evento que nos tocó, pero lamentablemente no pasamos a la marcha final. Es que ya razón, no sé por qué, pero la mayoría decía, pero ustedes debían estar en la marcha final, porque, oigan, eran 10 marchas y pasaron 9 mexicanas y una internacional que fue Puerto Rico. Entonces la gente decía, pero eso es raro, porque Dominicana debió marchar. Pero, anyway, nosotros la subimos a YouTube y en su momento fue la marcha más vista de la República Dominicana en las redes. Ahora me imagino que deben haber otras, pero en ese tiempo iba como por 50,000 vistas en aquel entonces. Ya me imagino que otras deberán haberla superado. Porque la gente de México, los mismos mexicanos, querían seguir viendo la marcha. Y de hecho, la marcha que salió en la revista mundial después del Campori de México fue la de República Dominicana. Yo tengo esa revista por ahí. Impactó tanto de la división que la marcha que ponen como ejemplo de las marchas fue la de nosotros de México, que me tocó a mí dirigir. Yo siempre trato, cuando voy a eventos internacionales, tratar de
hacer honra a mis líderes de mi escuela de Bellavista, y por eso yo monto algunos pasos de la escuela de Bellavista. Y de Iglesia Nueva, evidentemente, pero lo hago expresamente por eso. Ustedes ven que Sammy Sosa hacía esto cada vez que daba un honrón. Yo en eventos internacionales le pongo un pasito ahí de mi gente para decirle, miren, a dónde yo ustedes hicieron. Entonces es más o menos la idea. Vi por ahí una pregunta, no le estoy poniendo mucho asunto a las preguntas porque no me concentro, pero... Han tirado un par, pero ya algunas tú las has respondido. Por ejemplo, Kobe entró tarde cuando tú diste ya la respuesta de lo del idioma. Sí. Entonces hay una que Jason hace y pregunta para aclarar, porque tú hiciste un comentario con respecto a las marchas, cómo había evolucionado en la ACD. Jason dice que o sea que si la ACD le lleva años luz en cuanto a marcha, se refiere a los demás campos. Yo no diría años luz. De hecho, vamos a hablar de eso porque tenemos que hablar del futuro y de la etapa en que estamos. No todo es color de rosa. Es un tema de madurez y de etapa que hay que quemar. Nosotros tuvimos la etapa donde hacíamos de todo y lo hicimos peor que lo que hacen a 12 y el Nordeste y otros campos, para que estemos claros. ACD lo hacía peor. Es decir, cuando se podía hacer creatividad, nosotros éramos más creativos porque podíamos usar de todo y usábamos de todo. Y ahí no había reserva. Hacíamos fiflá, hacíamos con música, hacíamos con motores, con vehículos, con espadas, con de todo. Ahí se marchó con de todo, hasta con caja de muerte y pistola, para que ustedes estén claros. Ahora, cuando llegamos a ese punto, dijimos, señores, nos salimos totalmente de lo que es el asunto. Tenemos que volver para atrás. Hicimos un ejercicio que nos costó mucho tiempo y sacrificio, pero más o menos lo logramos. El momento en que quebró todo fue cuando intentaron secuestrar al pastor Nova. Exacto. Ya cuando llegamos a ese punto, dijimos, señores, tenemos que devolvernos porque nos pasamos. O sea, un campo y desmontarse un par de tipos de un motor con pistola en mano y llevarse al pastor, como que lo estaban secuestrando. O sea, ya ahí... Hasta lo esposaron. Sí, llegamos donde íbamos. Era parte del espectáculo, era parte del show y de cuánto, pero eso lleva a extremos que lo hemos visto. Entonces, ACD ya vivió eso. Vimos que trae cosas negativas, que no trae cosas positivas, y llegamos a ese estado de madurez donde reflexionamos y dijimos, no, tenemos que volver a lo que son los principios, los objetivos y los criterios de la marcha que están perfectamente definidos. Y entonces nos aferramos a eso. Sin embargo, ahora mismo hay una especie de letargo en cuanto a la creatividad, pero le voy a explicar por qué sucede eso. Entonces, los demás campos no es que son malos ni nada, sino que están viviendo su etapa y en algún momento va a llegar. De hecho, sea de paso, y ahí entonces encaja perfectamente lo que voy a decir. Después de ese campo interamericano, donde me tocó dirigir la marcha de República Dominicana, entonces viene el campo nacional del 2015, me parece, nacional de guía. Me nombran como encargado de marcha. Yo recientemente había estado en la maestría en defensa y seguridad y con los Wally, y parece que eso como que motivó que bueno, que yo estuviera ahí al frente. Además, los pastores que me habían visto en el año 2010 dirigiendo el pelotón y montando esa marcha, también me tenían en la mente y me propusieron para dirigir la marcha, el equipo de marcha del campo nacional de guía. Ahí, sí, pero tengo un dolor ahí. Dale. Sí, porque al que habían llamado primero para eso fue a mí. Después que vieron el equipo que era que iba, no sé si algunos de esos muchachos había problemas en sus asociaciones, pero ya los pastores se habían llamado. Creo que más, voy a hablar claro aquí, creo que más fue el sureste que presionó, porque yo había invitado en ese momento a Cristian como parte del equipo fuera de lo que los campos habían enviado. Bien. Entonces eso como que hubo una quiquilla ahí y después me dijeron, no, tú vas para evaluación. No, para evaluación no, me metieron en cómputo, a presidir cómputo, pero era a quien habían solicitado para presidir esa parte fue a mí. Y por esa cosita y alguien como que no le gustó, porque tenía cierta diferencia con Cristian, y sacaron el equipo completo prácticamente. No es así, miren, entonces se ve todo eso, hay celo profesional, para llamarlo de alguna manera, y a veces
suceden esas cosas. A mí me ha pasado muchísimas veces. Te pasó a ti, yo no sabía que te había pasado. Me estoy enterando claramente de lo que pasó ahora, por eso es bueno este ejercicio. Pero me llamaron, yo no lo pedí, me llamaron para estar ahí encargado del tema de marcha. Pero yo aproveché sabiendo, concho, esta es la oportunidad para nosotros transmitir los criterios que tenemos en ACD al resto del país, porque los criterios que tiene ACD, como decía Héctor Peña, son los criterios correctos. Nosotros nos basamos en lo que es la marcha, sus objetivos y sus principios. Usted, si se dedica a saltar, a bailar, a hacer movimientos fuera del concepto de marcha, ya eso es cualquier otra cosa menos marcha. Se convierte en dancing drill, que es lo que se hace en otro campo. Se convierte en haka, que es lo que se hace en otro campo. Y ahorita vamos a explicar cada uno de esos conceptos. Entonces nosotros dijimos, Poncho, ahora es el momento para nosotros hacer que el país entero adopte nuestro criterio, y convencimos a los pastores, que algunos estaban bien renuentes porque tenían a sus muchachos atacando por abajo. No, no queremos ese criterio, ya se ve. Eso era un showtime en los campos, es un showtime eso. Yo que he ido a varios, yo he visto, bueno, el nordeste y el norte, que son lo que más, bueno, y el sureste ha cambiado muchísimo, pero sí. El nordeste y el norte son los que un chismar tienen ese estilo, porque el este no tanto, tanto. Son los que más tienen ese estilo, es que mantenían esa presión realmente. Sí, sí. Miren, impresionaron. Nosotros hicimos una reunión donde vinieron los instructores o encargados de marcha de cada campo, que eligieron los pastores y nos lo enviaron a ese equipo. Y después que tomamos la decisión ahí por mayoría de adoptar los criterios de ACD, entonces se fueron de ahí inconformes los que perdieron y le calentaron los orejas a su pastor para que trataran de cambiar la decisión. Al final, la mayoría de los pastores decidieron mantener ese criterio para la unión. Eso se votó, señor, en ese momento, de que esos fueran los criterios de marcha para la unión. Eso quizás algunos no lo saben, pero se votó para ese campo. Y se creó una comisión de marcha donde estaban muchos de los mejores instructores del país, como estaba Dipré, estaban este muchacho de A12, que es militar, wow, se me fue el nombre. También estaban estos muchachos de allá de Santiago, del norte, Aneudi estaba, había varios. Y a mí me tocó con esos muchachos tratar de entrenarlo, de cambiarle la mentalidad. Muchos de ellos entendieron y aceptaron el concepto. Tratamos de montar un solo estilo de marcha común. Fíjate cómo Aneudito lo decía en una entrevista. Mira, allá nos enseñaron cómo hacer la derecha y diferentes mandos para unificar, que haya un solo criterio de marcha en la asociación. Nosotros tratamos de hacer eso. Y eso llegó a muchas partes del país a través de esas reuniones que se hicieron y que se aprobaron. Y bueno, se adoptó el criterio de marcha de ACD en ese Camporí para el Camporí Nacional de Guía. Luego entonces viene lo que fue el Camporí Interamericano de aquí, de República Dominicana, del 2017. Como ya yo vengo con todo ese precedente de todo lo que le he mencionado, otra vez me designan como encargado de marcha, pero ahora de la división interamericana. De hecho, a mí me tocó trabajar muchísimo con ese campo y en muchísimas cosas, en eventos, en la parte legal, ustedes no se imaginan todo lo que hubo detrás de cámara, por eso mejor ni hablar. Entonces, me tocó otra vez ser encargado de marchas, y ahí entonces, a pesar de que se podía marchar todo el que quisiera, nosotros decidimos primero que se trabajara con los criterios del Camporí Nacional de Guías, que eran los criterios de la ACD que se habían adoptado de manera general, porque ya era el criterio que se había decidido para la unión. Segundo, decidimos no marchar cada quien por su lado a lo loco, aunque hubieron algunos que sí, que de todas maneras marcharon, sino que decidimos hacer un pelotón nacional. Fue una idea que yo propuse y que cayó bien, aunque algunos no querían llevar su pelotón para brillar. Ustedes saben que en este tema el brillar es lo que más importa. Y me tocó convencer para que fuera un solo pelotón o se creara un pelotón nacional. Jalo a Dipré y le digo, mira, como Dipré en ese momento estaba bateando, era un tipo que lo conocía en el país entero y muchos de esos muchachos imitaban a Dipré y tenía influencia. Entonces, yo soy una generación de mucho más atrás
que no es lo mismo. Dipre en ese momento era el hit para ir del momento, para decir. Y entonces yo jalo a Dipre y digo, mira, Dipre, yo creo que seas tú el que dirija la marcha nacional y que te ubique a estos muchachos y que entonces tú los controles. Dipre sabrá que él y yo tuvimos varias conversaciones donde yo le decía, ahora sí te voy a decir una cosa, Dipre, cuidado si usted me sale de los criterios. Ustedes saben que Dipre en la asociación a veces se nos salía de los criterios y tuvimos algunos problemas, pero uno sabe porque es el estilo de zona 4 que tiene sus cosas. Pero yo lo jalé, mira, Dipre, aprovecha y este es el momento de tú demostrar que tú puedes hacer una marcha buena y creativa sin necesidad de violar los criterios. Y ahora es el momento para enseñarle a esos muchachos cómo es que se hace. Y Dipre captó el mensaje y no se me salió del librito. Y entonces me ayudó a transmitirle esos conceptos a los muchachos. Ellos quizás no lo saben, pero eso lo hablamos Dipre y yo. Porque a veces en el liderazgo tú tienes que ser estratégico. Son generaciones diferentes, ¿tú me entiendes? Ellos no me van a entender a mí, pero si se lo dice Dipre, es diferente. En ese momento Dipre era su ídolo. Entonces, o no su ídolo, sino un líder nato entre ellos, porque era el que estaba batiendo más en el momento. Entonces, logramos conformar ese pelotón. Yo me desligo de lo que es el pelotón nacional, porque me tocaba ser encargado de marcha a nivel de la división interamericana. Y entonces le suelto eso a Dipre, me olvidé de eso. Quizás fui un día a ver el ensayo y más nada, ellos que resuelvan. Vi que había un equipo bueno, son muchachos de Santiago que son buenísimos, son muchachos del sureste que estaban ahí, etcétera, etcétera. Hicieron el trabajo, una marcha histórica, salió en el periódico, salió en la prensa, están los videos por ahí. Eso fue bastante interesante. Se le entregó premio, ¿verdad? Con diploma. Por primera vez trajimos un pelotón de la Armada de la República Dominicana a marchar en un campo de cualquier índole, yo no lo he visto en otro lado. Hicieron una marcha bellísima. El evento de marcha del Campori se convirtió como en el evento atractivo que yo le dije a Dipre que controla la vaca. Bueno, no exactamente, pero él sabe que yo le dije, mira, no te me puedes salir de los criterios. Y Dipre, como buen militar, acató ahí y manejó la situación con él. Yo creo que subí una foto nada más una vez, me tiré un selfie con ellos, dije, aquí preparando a los caballos y cuánto. Pero ya eso estaba hablando con Dipre, Dipre ejecutó. Y esos muchachos hicieron buen trabajo. Váscar, todo lo que tuvieron ahí, fabuloso, los felicito, de verdad. Y nada, entonces me concentré en mis otros aspectos. Estuvo ese pelotón de la Armada ahí, y un asunto. El evento de marcha se convirtió en lo más visto del Camporí. Todos los eventos, había muchos eventos, pero donde la gente se concentraba para ver, fue como el alma del evento del Camporí, de los eventos del Camporí. Y fue una grata y gran experiencia. Luego de ahí, ¿qué otra experiencia puedo contar en materia de marchas? República Dominicana sacó en ese evento una de las mejores notas de marcha al lado de Puerto Rico, que fue excepcional, aunque Puerto Rico se excedió del tiempo, violó un poquito los criterios que habíamos puesto en el manual, pero aún así fue una marcha buenísima que impactó, una cosa fuera de serie. Y entonces, luego viene lo que fue el Campori Mundial de Oshkosh. Yo siempre tuve la ilusión y la idea de que, bueno, si llevamos un pelotón a Puerto Rico, donde yo estuve y fuimos una de las mejores marchas en Puerto Rico, si llevamos un pelotón a México, donde a mí me tocó montar y dirigir esa marcha, si estuvimos en el Campori Interamericano de Dominicana y también ganamos uno de los primeros lugares en marcha, ¿por qué no vamos a Oshkosh y hacemos lo mismo? Yo siempre tenía como esa idea y completar como que ese ciclo. Y entonces hicimos el grupo de los que iban, vimos cuántos muchachos iban, cuántos conquistadores. Eso fue un dolor de cabeza que ustedes no se imaginan, porque algunos muchachos que sí sabían marchar no le dieron la visa y no pudieron ir. Entonces los que sí tenían visa, que podían ir y marchar, no sabían marchar ni siquiera una derecha de. Ustedes pueden imaginar lo que es eso. A un Campori Mundial, gente que no sabe dar derecha de media vuelta, o no tenían el ánimo, la disciplina. Eso fue un dolor de cabeza que ustedes no me lo van a creer, pero se lo voy a resumir. El día antes de la marcha allá en Wisconsin, tuvimos que sacar gente y meter una persona para cubrir, porque eso fue un asunto de loco. Pero yo cuando me enfoco en un objetivo y una cosa, mire, yo soy como un burro con chapaleta, que no ve para otro lado, es para allá que vamos. Y entonces la idea era participar, no ni siquiera ganar un premio ni nada, sino demostrar que Dominicana puede participar a ese nivel y a partir de ahí motivar a que otros lo hagan también. Yo estoy seguro que para el próximo es casi seguro que Dominicana va a llevar un pelotón, sea quien sea que lo lleve, no sé, pero ya nosotros abrimos el camino para que eso
suceda. No teníamos el permiso ni la autorización, yo me moví y conseguí ese permiso. Nos lo dieron, logramos entrarnos en el calendario de marcha. Y además marchamos en el renglón, porque en esas marchas internacionales, y de eso vamos a hablar también en breve, se clasifican las marchas. No todo el mundo marcha en los mismos tipos de marchas, son diferentes estilos y diferentes criterios. Entonces yo elegí en el estilo en que yo sabía que, o en la modalidad de marcha que yo sabía que mejor probabilidad podíamos tener. Tuve que leerme los criterios. Son muy duros los criterios y difíciles para nosotros, pero yo sabía que ese era el que más nos encajaba. Pero hay marcha en lo más duro. Hay marcha en Puerto Rico, que siempre gana. Hay marcha en los coreanos, que siempre ganan. Puerto Rico tiene una marcha elegante. Puerto Rico, sí, muy buena, muy buena. La marcha reglamentaria de Puerto Rico es bellísima. Es una copia del Army de los Estados Unidos, pero ellos le meten otros elementos que después lo vamos a hablar, que son un poquito más de dancing drill, que lo usan mucho los Boy Scouts. Esa marcha corrida, simultánea, que hacen manoteo con simultánea, eso lo hacen mucho los Boy Scouts. Y eso a veces se sale un poquito de marcha y entra lo que lo usaron. Sí, en México lo usaron también aquí, en Dominicana, y lo usaron en el Mundial. Ese es su estilo, ellos no se salen de ahí. La gente dice, no, porque cuando una gente hace como que camino, como que se sigue en su estilo. Y ahí estaban los coreanos. El mismo día que nosotros marcharon todos los verdugos, porque ese día dejan como que los verdugos, que marchan en esa categoría, y ahí entonces nos tocó a nosotros entrar y marchar, y aún así nosotros logramos impresionar. ¿Por qué impresionamos? Porque ahora una marcha diferente, muy diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver. Nos acercamos mucho a lo que eran los criterios de ellos, que son muy distintos a nosotros. Yo traté miren cómo me sirvió la base de Bellavista, de una marcha americana y jamaiquina, que es básicamente la misma marcha que se aplica allá en ese tipo de criterios, y por eso también Puerto Rico la utiliza. Entonces, para mí fue fácil, porque yo entendí el sistema un poco, porque esa fue parte de mi base, y entonces lo pudimos adaptar. Claro, hubieron cosas en las que no pudimos, no nos fue bien. Por ejemplo, ellos te hacen una evaluación antes de la marcha de cosas del club, te preguntan sobre el voto, sobre la ley, sobre las insignias, te hacen una evaluación previa. Y entonces nosotros teníamos aventureros marchando en el pelotón. Para poder tener un pelotón más o menos, teníamos aventureros. Y cuando nos agarraron 2 o 3 de esos aventureros y le preguntaron tal y tal cosa de conquistadores, no sabían porque no era su clase, pero no teníamos de otra. Fuimos a eso. Si uno hubiera ido mejor en esa parte, probablemente hubiéramos sacado primer lugar. Finalmente sacamos un segundo lugar, que déjenme decirle que es algo grande, porque cientos de clubes de Estados Unidos van y marchan todos los campos mundial y no sacan un segundo lugar. Y muchos países van y marchan y no sacan un segundo lugar. Dominicana va por primera vez y por primera vez y saca un segundo lugar, lo que nos coloca en una posición buena para que en el próximo vayamos con un pelotón grandísimo de gente que sí sepa marchar y hacer entonces la caboza cuando vuelve un pelotón dominicano a marchar. Al final, el instructor de marcha, el jefe del equipo de marcha, que es un sargento de la Marina de Estados Unidos, pero que es adventista, se me acercó, me saludó, me dice, yo te felicito, hiciste muy buen trabajo, y yo, ¿cuánto? El tipo quedó impresionado con la marcha. Entonces, logramos ese objetivo, que es algo histórico para la República Dominicana, de conseguir ese trofeo que está en la Unión. Entonces, en mi historia de marcha, estuvimos en el Campori de Puerto Rico en el 98, ganamos trofeos para el país. Estuvimos en México y ganamos trofeos para el país en México. Estuvimos en Dominicana en el 2017 y ganamos trofeos para el país también. Y estuvimos en el Mundial y ganamos trofeos para el país. Es decir, que le hemos aportado 4 trofeos internacionales a la República Dominicana en el tema de marcha. Y además me ha tocado dirigir el equipo de marcha. Antes de salir de ese tema, Juancho, Cristian hace una pregunta con respecto al Mundial. Sí. Porque en México y en Interamérica, bueno, en México era por renglones. Sí. Él hace la pregunta que si fue el segundo lugar a nivel general o por el bloque que te tocó. No, por el bloque. Yo lo dije, claro, fue en México y en esos campos internacionales. No es el segundo lugar único. No hay un único primer lugar, no hay un único segundo lugar, sino que del renglón tú sacas la calificación por día o por renglón. Si, por ejemplo, ellos tienen una clasificación, si tú sacaste más de 95, ya tú eres primer lugar, categoría primer lugar. Si tú sacaste de 90 a 94, entonces tú tienes categoría de segundo lugar.
pero aún así no todo el mundo que participa logra esa puntuación. Son muy pocos los clubes que llegan a esa categoría. Entonces yo aclaro, o sea, no estamos diciendo lo que no es, todo el mundo está claro. Y lo dije desde el principio, en México fue el primer lugar del renglón en ese día, me doy a entender. Y eso mismo pasa en el Mundial. No fue el segundo lugar del Mundial entero de todo el que marchó, no. Es que son diferentes renglones, diferentes categorías, diferentes días, pero nosotros marchamos el día que marcharon los duros. Marchó Puerto Rico, marchó Corea, marcharon los asiáticos, marcharon los filipinos, y donde esa gente marcha no hay para nadie. Esos tipos son los últimos en materia de marcha. Y aún así... Tiene una precisión tremenda. Mire, mi hermano, eso asiático, eso es lo último. Eso es lo último en precisión. Y en cuestiones, no, eso hay que verlo, eso hay que estar ahí y verlo. Al que le gusta la marcha, que vaya un día a un campo de eso y vea a esa gente marchar, porque son otro nivel. Definitivamente a los asiáticos nos tocan años y años para nosotros llegar en tema de precisión y de creatividad, son los últimos. Entonces, en ese renglón donde estaban los duros y en el día en que marcharon los duros, nosotros sacamos segundo lugar. Entonces, eso es un gran logro para la República Dominicana. Y tenemos entonces esos 4 trofeos internacionales para el país, además de que nos tocó dirigir la comisión de marcha a nivel nacional y a nivel de Interamérica. Y ese es el currículum que cuando me tocó una entrevista con Cristian, él decía que él no me conocía. Bueno, ¿y dónde estaba Cristian? Que no sabe todos esos detalles. Pero después me enteré que era que él estaba un tiempo fuera y eso, y luego volvió. Pero bueno, nada, mi gente. Entonces vi una pregunta por ahí de alguien que puso de que si yo ayudé a montar la marcha del sur, que por qué yo evalué. No, mi estimada, yo no ayudé a montar la marcha del sur ni ninguna marcha. Yo hace mucho tiempo que no monto marcha. Bueno, la del Mundial, esa la monté. Sino que me ha tocado, gracias a Dios, ir a diferentes campos a llevar seminarios y a entrenar a los muchachos que trabajan con marcha. Y ese seminario, evidentemente, que los ayuda a entender el proceso. Y eso ha ido ayudando a que gente en el sur tenga más o menos el mismo criterio de ACD, que gente en el norte tenga más o menos el mismo criterio que ACD. Y de hecho en el sureste, con el sureste me ha tocado hacerlo de otra manera, estratégicamente. Ahí quizás no lo saben, estoy revelando algo. Allá tenemos a Daniel Emilio Zozobra, que todo el mundo lo conoce. Daniel Emilio todos saben que era de aquí, de los Caquis, de Cristo Rey, pero está trabajando allá y fue coordinador allá en el sureste. A Daniel Emilio me invitó varias veces a darle seminario de marcha y yo sabía que él podía entrar mejor que yo el sistema de marcha en la 2. Pero ya nosotros habíamos ido al sureste. Sí, yo fui contigo y la vez que pasé con ellos. En un seminario que fuimos al sureste, que, bueno, Cristian dio detalles de ese seminario, estuvimos ahí. No, y ahí la recepción fue malísima. O sea, ellos no quisieron aceptar nada de lo que nosotros planteamos. Entonces yo entendí que por esa vía no íbamos a lograr nada. Agarré a varios muchachos de allá, del sureste, como Daniel, no voy a mencionar otro, y le dimos entrenamiento. Y Daniel entonces empezó a meter el estilo de ACD y los criterios de ACD al sureste. Y ya varios campos de ACD marchan con el criterio de ACD sin saberlo. Pero ¿cómo tú lo haces? Estratégicamente, metiéndole muchachos que puedan influir, tú lo entrenas. Y fíjate cómo Cristian en su entrevista te menciona todos los estilos. Y yo me quedé, wow, pues este tipo se lo aprendió bien. Ese seminario de los estilos lo preparó este servidor, porque me puse a investigar. Yo soy un fiebrú investigando, leyendo, viendo todo lo que aparece en materia de marcha. Me voy a los manuales militares, veo lo que hacen los militares, y los diferentes grupos que marchan, los Boy Scouts, la que hacen dancing, todo lo que hacen Jaca, yo lo analizo. Yo más o menos no me había metido a profundidad, pero sí conocía los estilos. Por eso te extendí la invitación, porque yo sabía ya que tú habías hecho cierta investigación más profunda para el campamento que tenemos de instructores de ACD, porque queremos abrir un poco el abanico en ACD y hacerlo una especie de como de estilo a nivel internacional, de que el instructor elige el estilo que quiere fomentar. Correcto. Entonces, mira, Busi, esa es la línea y el futuro que debe seguir la marcha, y como siempre ACD debe ser la que tome la iniciativa. De hecho, el norte se le fue adelante. Yo fui a un campo en el norte donde me invitaron como presidente de jueces, donde ellos tenían en su instructivo los diferentes estilos. Me imagino que lo habrán descontinuado porque no he oído mencionar más eso. Pero yo dije, wow, por esta gente, o sea, los seminarios que yo le había dado, mira qué bien han funcionado, que ya ellos lo incorporaron a su instructivo. Pero creo que no le han dado la formalidad y la continuidad. Pero tú ahora, Busi, tienes la oportunidad
de crear ese formato por los diferentes estilos, con criterios propios para cada estilo, porque se evalúan de manera diferente. Y crear también categorías, no solamente estilos, sino categorías como se hace en los eventos internacionales. ¿Qué va a pasar con eso? Que cuando llegue un evento internacional, ya nosotros estamos preparados y listos porque sabemos cómo se maneja la situación a nivel internacional. Entonces, nosotros pretendemos, después de ese campamento, si el Señor lo permite y la pandemia también, hacer un torneo de marcha entre conquistadores y guías, aplicando esos estilos. Ese es el objetivo para este año que queremos hacer en el tour, y a nivel de la sede. Y procurar que después de eso, no llevar a totalidad a los campos y las marchas, sino que de ese evento, las marchas que se presenten en el campo y sean de ese evento. Así las comisiones tienen más tiempo de montar más eventos. Correcto, mira, yo pienso que esa es la línea que debemos seguir, si te lo digo a sinceridad. Yo he analizado lo que ha pasado y he visto lo que ha pasado y te voy a decir lo que está pasando. El evento de marcha durante el tiempo de mi querido amigo y hermano Llano, que es un excelente líder, ha hecho un gran trabajo por el movimiento, pero hizo una apertura tan amplia en el tema de marcha, de que todo el mundo marche y de que todo el mundo participe. Cuando todo el mundo puede participar sin hacer ningún esfuerzo, entonces eso como que baja la creatividad y la presión por hacer una buena marcha, porque al final tú vas a marchar igual que todo el mundo. Entonces yo pienso que al Camporee no deben ir todas las marchas, eso es demasiado. Y además satura el evento del Camporee. Yo pienso que debe hacerse un evento previo, como tú mencionas, pre-Camporee, llámenle como sea, Grand Prix o como le quieran llamar, y solamente al Camporee pasen las mejores marchas. ¿Qué tú vas a lograr con eso? Que la gente se esfuerce por hacer una buena marcha para que su marcha llegue al Camporee. Me doy a entender, y que entonces veamos en el Camporee lo mejor de lo mejor. Usted quiere ser de lo mejor de lo mejor, prepárese, concurse, y entonces si usted se da bueno, usted va a ir al evento en el Camporee. Entonces yo pienso que eso es lo que ha pasado en ACD, no un problema de los criterios. Porque miren qué pasa. La marcha, y esto es marcha pura lo que le voy a hablar ahora, la marcha debe hacerse únicamente con los mandos reglamentarios. Si usted se inventó una cosa nueva, usted no está haciendo marcha. Los mandos reglamentarios básicos son alrededor de 50. Si usted utiliza combinaciones de 6 mandos de marcha común, usted logra hacer una variación con esos 6 pasos. Y usted sabe cuántos millones de posibilidades hay si usted le aplica la teoría de posibilidades. Cerca de 14 diferentes millones de variaciones usted puede montar con esos 50 mandos. Hay más de 50, pero yo le estoy dando los 50 básicos. Y con eso usted puede crear 14 millones de diferentes marchas. Y si usted le mete un poquito más, un poquito menos, entonces se mete a 20 millones de posibilidades. De manera que lo que falta no es el criterio, sino creatividad de los instructores, de basándose en la marcha real y pura, hacer una buena marcha. Yo he visto muy buenas marchas utilizando los criterios básicos. Ahora bien, usted sabe cómo usted demuestra que usted es duro de verdad en marcha. Hágase una buena marcha utilizando los correctos criterios. Ahora, cualquiera te hace una marcha que impacta, porque algunos creen que impactar al público es hacer una buena marcha, utilizando el criterio libre, de lo que a mí se me sube a la cabeza. Y yo le decía que en el tiempo en que se podía hacer de todo en la CD, había mejores marchas que la que nosotros vemos ahora en otros campos donde se puede hacer de todo. Entonces, eso es un consejo que le doy. Si usted es un verdadero instructor, usted puede hacer una marcha creativa, vistosa, buena, basándose en los mandos básicos de la marcha. Agacharse no es marcha, bailar no es marcha, zapatear no es marcha, decir poesía coreada en una marcha no es marcha. Usted puede decir plena, usted puede decir cadencia, pero poesía coreada eso no es marcha. Dale. Porque te me está adelantando, yo quiero entrar a esos detalles, pero quiero que aclaremos alguna cosita de historia, porque he visto en los últimos 2 Camporee virtuales varios posts. Yo particularmente no coincido contigo por la historia, en que tú has mencionado cosas como que no coinciden. Para entrar a ese punto, que es un poquito controversial, porque ahí vamos a hablar de los estilos de marcha. Con respecto a
tú hiciste un post con respecto a Iglesia Nueva y Quisqueya. Ahí yo diferí de ti. No entré en controversia en las redes porque se ve como un poquito feo ese tipo de controversia. Pero realmente, cuando tú diste el dato, creo que fue en la entrevista que tuviste con Cristian, de Iglesia Nueva y el estilo de Iglesia Nueva, con Edith, y lo que hizo Nelson Solís con Quisqueya, ya le habían antecedido otros eventos a esos dos. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el Club de Guías Mayores de Piantini. Piantini marchó con la banda de San Pedro. Creo que a nivel de ACD, esa fue la primera marcha con banda musical de un club, no de una zona, porque el estilo lo introdujo Zona 2. De eso, la marcha con Soundtrack lo hizo Januel con el Club de la Central de San Cristóbal. Y luego de eso, entonces, Eddie es que viene y trae el soundtrack. Y Nelson Solís lo que hace es una combinación de zonas en la marcha, porque él hace la introducción del estilo de zona 5, zona 2 y zona 6, porque él hizo una marcha espectacular. Yo recuerdo ese evento porque creo que Lora era el presidente del G12 en ese momento. Yo había vuelto al equipo. Era el club más grande que ella. Tenía como algunos 60 o 70 muchachos. Y eso fue una marcha bellísima. Pero ahí, en la parte de la historia, diferí contigo, porque quizás tú no te recuerdas de Piantini, de la introducción, porque el estilo de música en marcha fue un proyecto de Zona 2, que ahí hay unos liitos también, pero eso no es te voy a explicar. No, mira, es un tema de concepto. Mire, yo me puedo equivocar porque son cosas del pasado que cualquiera se confunde. De hecho, discutiendo nosotros en el grupo nos dimos cuenta de que no habíamos equivocado en muchas cosas y confundido. De hecho, hasta dijimos, mira, vamos a poner de acuerdo porque fulano va a hablar, yo voy a hablar, no podemos hablar disparate que se contradigan porque correcto, no nos luce a esta altura de juego. Entonces, miren qué pasa con ese tema. Lo que pasa es que Zona 2, que hay que reconocérselo, son los primeros que introducen marching band a el sistema de clubes. Marching band y drumline son los primeros, eso hay que dársela, eso no es discutido. Eso, yo me impresioné esa vez que arrancó Natán o el hijo de Natán con una trompeta. Una trompeta. Son una cosa fuera de serie. Ahora bien, no es lo mismo marching band y drumline con la que tú puedes marchar que soundtrack. Soundtrack es música grabada, música grabada de radio con la que tú marchas. De hecho, y es más difícil. Y es más difícil porque tú sincronizar la marcha con eso es complicado. La gente cree que es fácil. Póngase a montarlo para que usted vea. La veces que va a tener que repetirlo para poder hacerlo sin equivocarse. Si salió un poquito en una variación, se le daña entera. Me voy a entender. La gente porque no sabe lo que eso implica. Pero póngase a montarlo un día para que usted vea. Entonces, eso viene desde los Kaki. Los Kaki fueron los primeros que entraron con Misión Imposible una vez, dando fifla, pero no marcharon con la música, sino que lo usaron nada más de introducción. Y lo mismo hacía Zona 4, que ponían los sonidos, unas cosas, unos efectos especiales. Eso es soundtrack. Ahora bien, ¿qué fue lo que introdujo Iglesia Nueva y Quisqueya? El soundtrack propio de marcha para montar variaciones y marchar. ¿Me doy a entender? Zona 2 marchó en vivo drumline y pero te estoy haciendo la referencia que ya no él hizo soundtrack primero que Iglesia Nueva. Ajá, con música grabada. Música grabada. Ah, no, eso no sabía. Yo pensaba que era una banda en vivo. Bueno, si lo hizo, está bien. No hay problema, no lo discuto. Si lo hizo, está bien. Es uno de los precursores junto con, vamos a incluirlo, Zona 2, Iglesia Nueva y Quisqueya. Lo que pasa es que a partir de Iglesia Nueva y Quisqueya como que se volvió una tendencia usarlo. Lo que pasa es que eso fue un evento masivo que hizo la ACD cuando lo presentó Eddie y Nelson.
Sí, sí, sí. Entonces eso como que quedó, ya era otra época donde se compartía todo de manera más rápida por las redes, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces está bien. Empezó Januel, siguió Iglesia Nueva, continuó Quiqueya. Creo que ya hace mucho que no se está bregando tanto con eso, pero es un estilo No, que hay que muy poco. retomar porque son diferentes estilos y hay que darle variedad, hay que darle colores, ¿verdad? Al asunto. Que fulano monta un silent drill, que para mí los mejores montando silent drill son la gente de La Paz. Y no es que lo hacen Sí. perfecto, pero son los que más se acercan, los mejores. Y el silent drill tiene la característica de que si usted no lo sabe montar, mejor no lo haga. Porque no queda, o sea, es una marcha de demasiada precisión y elegancia para usted matarla en un asunto. Entonces, para mí, es un tema de La Paz. La Paz son los que saben montar bien su silent drill. Otros pueden hacerlo, pero en la historia fueron los que mejor lo hicieron. Vamos Ahora, a entrar, vamos a entrar a ese punto, Juancho, porque vamos primero a ver la diferencia y vamos a hablar en sentido general sin que los demás campos se ofendan. En sentido general, ¿qué diferencia hay de una plena en una marcha y una poesía en una marcha? correcto, miren, las plenas son cantos de marcha que dicen los militares para motivarse mientras hacen ejercicio de calentamiento. En Estados Unidos se le llama running cadence y esa es una tradición de muchos años. De hecho, se crean CD de running cadence para gente que fue del Army en algún momento, se sabe de eso, pero lo sigue usando en su vida cotidiana. Entonces, son cadencias repetitivas de frases que se dicen y yo, por ejemplo, le voy a mencionar a oh, mama, can you see? Oh, mama, can you see? Eso Iglesia Nueva lo usó. The USA Marine make a man of me. Y el pelotón repite. Yo agarré esa frase, esa plenia, y la adapté al pelotón de Iglesia Nueva. Oh, mamá, ¿qué? Eso quiere decir, mira, mamá, tú puedes ver los USA Marine, es decir, el cuerpo de Marina de Estados Unidos hizo un hombre de mí. Y yo lo cambié y le puse el Club de Conquistadores, de Puffan del Club, me quemé, no, el Club de Conquistadores ha hecho un hombre de mí. Entonces, son cosas como esas, son canciones conocidas que hablan de asuntos de la milicia y de la cadencia y que en algunos casos se pueden utilizar. De hecho, en el seminario que yo preparé, yo les digo que la plena se puede utilizar, pero con supervisión de los evaluadores, de manera previa, que ellos escuchen la plena y decidan si se puede usar o no. ¿Por qué? Porque los mismos militares a veces utilizan canciones seculares o a veces utilizan, que eso es posible en la plena, por ejemplo, usted ha oído la canción El Guardia del Arsenal, es un merengue que es famoso y dice, yo nací en la bahía de Manzanillo, oh, Caribe tengo la voz, yo tenía desde muy chiquitico, oh, de guardia a la boca, eso es una plena. Agarran esa plena, artista dominicano, y la convierten en un merengue, pero son cosas que tú no lo vas a decir en una marcha adventista, que es otra cosa que usted tiene que tener en cuenta. Hay cosas que hacen los militares que nosotros no la podemos hacer. Porque, ¿qué, por ejemplo, dicen los militares en algunas plenas? Los militares dominicanos, le voy a poner un ejemplo claro. Cuando Camaño descendió por el oeste, ellos lo dicen marchando con el sonido de plena, queriendo hacerse rey, lo que se llevó en la cabeza fue, y no le digo la otra parte porque ya usted se lo imagina, pero también dicen cosas que son malas palabras. Entonces, eso es imposible que nosotros lo podamos utilizar en el club. Ahora, hay plenas que sí, hay plenas que no. Por eso debe ser supervisado primero por el equipo de marcha que te diga sí, tú lo puedes usar. Y de hecho, el soundtrack, cuando se utiliza, nosotros pusimos en el criterio que se le enviara a la comisión de marcha primero, que la comisión de marcha escuchara el soundtrack y si te daba el visto bueno, entonces tú lo podías utilizar, porque ese es el problema, que cuando tú usas ese tipo de elementos sin filtro se te pueden salir de control. Entonces, si hay un filtro, se pueden utilizar porque no todas las plenas se pueden usar. Voy a hacer una confesión. Yo voy a hacer una confesión. Déjame terminar esta idea. Cuando tú dices, no, que Jesucristo me salvó y que si yo cuánto, y que el Señor, hermano, hay eventos de poesía, hay eventos de prédica, hay eventos de talento donde usted puede cantar. No meta eso en la marcha no es para eso. Ahora que lo estoy pensando, hay que tener cuidado con eso que tú dices. Y es verdad la diferencia entre una plena, entre las plenas que usan mayormente los militares y la diferencia entre poesía y plena dentro de la marcha. Y la confesión que yo voy a hacer es, por ejemplo,
cuando yo fui coordinador, yo utilicé una canción secular, pero con ritmo de redoblante de fondo. Yo utilicé una canción de Daddy Yankee dentro de una entrada de zona, realmente. Ajá, te estás utilizando al medio tú solo. No, pues yo estoy haciendo la conversión realmente porque se puede utilizar ese ritmo como marcha. Por ejemplo, la de Jefe fue la que yo utilicé en ese entonces. Y el que sabe de música la va a diferenciar, pero el que no sabe de música va a entender que es un drum line de normal cualquiera. Por Exacto. eso hay que tener cuidado y cuando se solicita, el que va a escuchar el soundtrack debe saber Claro. qué es lo que se está tocando realmente. Entonces yo digo y propongo, si eso se va a utilizar en alguna marcha, lo que están oyendo, oigan esto bien, no usen ni cadencia, ni plena, ni soundtrack, ni marching band, ni drumline, sin que antes el equipo de marcha filtre eso, que le diga si usted lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque de repente podemos tirar una música secular, un perreo, por decir de alguna manera, donde ya hay miles de niños que lo están viendo y no se puede hacer nada después que usted lo tiró. Entonces ese tipo de música hay que hacerlo con permiso. Nosotros cuando lo hacíamos, pasábamos por el filtro. Yo no permitía que me llegara nada sin que eso se filtrara primero. Ahora bien, hay músicas de soundtrack que no son cristianas, porque no toda la música del mundo es cristiana, pero que se pueden utilizar. Por ejemplo, Iglesia no utilizó en una marcha de soundtrack, Fancy Drill, Ants Go Marching. Ants Go Marching, miren qué significa, las hormigas van marchando. Es una canción infantil norteamericana, pero que usan los marines y que se convirtió en el soundtrack de la película Duro de Matar. ¿La han escuchado? Tatán, 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 tatán. ¿Y qué dice esa música en la realidad? Las hormigas van marchando de dos en dos, pero es una música de marcha. Y así, por ejemplo, está Misión Imposible, y hay otros ritmos que son y se pueden adaptar a la marcha, pero que no son de baile, que no son de rock, que no son de pop, que es lo que ha pasado con los Boy Scouts. Ponga en YouTube BB Fancy Drill, usted no va a aparecer casi Boy Scout, sino BB Fancy Drill, que significa Boy Scout, y va a encontrar que ellos ponen música tecno y a veces música tecno cristiana, y sobre eso montan una marcha. De hecho, la marcha de Puerto Rico muchas veces se basa en esos movimientos, que la copian casi igual, y la marcha de Piantini, que Chucho dirigió una vez, que era así sincronizada, es una copia exacta de una marcha de los Boy Scouts, que yo lo he visto en los videos, de hecho creo que lo tengo en la presentación por ahí. Ahora bien, nosotros no debemos hacer ese tipo de bailes, ese tipo de tecno, por eso tiene que haber un filtro para usarlo, no es que se use a lo loco, sino que se filtre primero y que lo apruebe la comisión para entonces el club poder usarlo. Eso sería lo ideal para que no se salga de control. Tú que estás dirigiendo haciendo una aclaración, que alguien comentó ahí, sí, realmente el ritmo de Jefe no es una música de baile, pero el ritmo es popular por el cantante que la interpreta. Correcto. Entonces, hay que tener como cierto cuidado, porque aunque no sea un soundtrack de baile, se puede malinterpretar de que se esté dando ese tipo de promoción dentro de la iglesia. Correcto. Entonces, hay que cuidar ahí esa parte. Sí, adelante. Diferencia entre zapateo y taconeo. Muy buena pregunta. Mucha gente está equivocada con respecto a eso. Y cuando ve que dentro de la marcha se chocan los talones o se hace algún tipo de paso, dicen, no, están zapateando, porque la gente no sabe la diferencia entre zapatear y taconear. Sí, miren, se creó una confusión grande con el tema de taconeo y zapateo. Taconear es correcto dentro de la marcha. Taconear es cuando usted hace el giro, por ejemplo, derecha, 3, pan, y lleva y marca con el taco. Se marca con el taco y eso es taconear. Pero usted da un paso y a lo sumo da 2 pasos cuando hace eso. De hecho, los militares cuando desfilan se ponen una placa de metal en el taco para darle un sonido especial a la marcha. Además, ese sonido guía el pelotón, sobre todo en la marcha Silent Drill, que no se usan mandos, sino que el pelotón inicia, el instructor da un solo mando y ellos arrancan. ¿Con qué se guían los que están adelante que no están viendo a los de atrás? Es con el taconeo, con el sonido. Eso es lo que lo guía. Son leves sonidos que solamente ellos lo identifican.
y con eso entonces guían la marcha completa. Cuando suene tal torneo, fulano es un marker. Marker es cuando usted marca para que el otro se guíe. Entonces, cuando hacen ese marker, los demás continúan el proceso y eso es muy correcto. Ahora bien, ¿cómo se diferencia del zapateo? El zapateo es cuando usted hace más de 3 o 4 taconeos sin necesidad. Es decir, usted no está haciendo un giro para marcar, usted no está haciendo una derecha-derecha, usted no está haciendo una izquierda-izquierda, usted no está dando una media vuelta y está marcando porque el giro lo lleva, sino que usted lo hace solamente por el hecho de provocar el sonido. ¿Me doy a entender? Cuando usted hace eso y lo marca más de 2 o 3 veces, ya usted no está ni taconeando ni marcando, usted está zapateando, haciendo sonido. Entonces, en esa categoría entran lo que se llaman el river dance y otras categorías que utilizan el tap, que es un tipo de baile en Estados Unidos, que se hace creando sonido con los pies. Y yo voy a hacer otra confesión. Yo llegué a utilizarlo en una ocasión, ese estilo, a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de una escuela que es muy por la raya, que no hace nada fuera de la marcha, entonces como que no nos querían dar las puntuaciones y dijimos, pues sí, tú eras ahora. Y agarramos una marcha y le metimos un zapateo de maldad, sabiendo que eso no es marcha, porque sabíamos que no le estaban dando importancia a eso. Y en una presentación de zona, que tú te la recordarás, fue en la que yo salí vestido de militar de Irak, de la guerra de Irak. Yo tengo familias militares que fueron a Irak, mi papá fue militar, yo siempre he tenido acceso a todo eso. Y él llegando a Irak me prestó el uniforme. Eso lo estoy diciendo por primera vez, no lo voy a tirar para adelante. Y entonces con ese uniforme yo entré, hicimos una marcha y una cosa, con Misión Imposible, eso fue lo último. Pero al final le metimos un river dance, que es una marcha con sonido, con el cuerpo. No sé si tú recordarás esa parte, que era haciendo con el cuerpo. Eso lo hacen mucho las cheerleaders en los juegos de voleibol y de cosas, ya hacen unos movimientos y unos sonidos con el cuerpo y las manos y los pies. Y nosotros le montamos una cuestión fuera de serie que nunca se ha hecho. Yo me atrevería a decir todavía un poquito aquí, pero mejor no. Y entonces montamos eso ahí con 4 o 5 del pelotón, que hicimos una combinación de sonido loquísima. Eso se fue abajo, pero nosotros lo hicimos sabiendo que no es marcha, porque era una entrada de zona, en la entrada de zona como que nos daban un poquito más de libertad. Más de libertad. Nosotros lo hicimos como en rebeldía, porque, oye, uno hace marcha buena y cosas y no lo reconoce. Vamos a meterle un asunto que no es de marcha, porque ellos ven que nosotros podemos hacerlo. La zona 5, que se ha caracterizado siempre por hacer marcha por el librito. La zona 5, hay que reconocerle eso, siempre han marchado por el librito. Quiqueya, Iglesia Nueva, Los Jardines, tenemos una línea, porque ahí tanto Quiqueya como Bellavista, Iglesia Nueva han influido en la demás y siempre todos llevamos más o menos una línea de marcha correcta. Y ese año nos desacatamos, hicimos esa loquera y agarraron ese pedacito. Ustedes saben lo que pasa con ese tipo. Ese pedacito y lo pusieron en el Congreso del año siguiente para decir, miren cómo marchan esa gente, lo mal que marchan, el mal ejemplo, y aguanto. Primera vez en la historia que hicimos una cosa así, y entonces lo toman como ejemplo de lo malo. Pero bueno, eso son cosas. En ese congreso acabaron mucha gente, inclusive en ese congreso salió una marcha que yo monté con unos aventureros, sí, donde se agachaban y se agarraban el pie y lo llevaban a otro sitio. Ya. No, yo me acuerdo, acabaron ahí, pero como te digo, nosotros toda la vida haciendo marcha correcta. Esa única vez que violamos el criterio, pero fue porque se podía, era una entrada de zona. En la entrada de zona tú hacías lo que tú quisiste, lo que tú querías. Era así, esa era la regla en ese momento. Y no aprovechamos, en esa entrada de zona metimos esa loquera ahí de prácticamente eso es dancing drill, para que estemos claros. Le metimos ese dancing drill y nos acabaron al año siguiente. Esto, Juancho, porque ya estamos tarde y hay otras preguntas por ahí. Sí. ¿Cuántos estilos de marcha hay? ¿Y cuáles tú ves que se practican? Porque aquí en Dominicana, vamos a decir Dominicana, a totalidad no se practican todos los estilos. Se ligan los estilos. Así es, se ligan. Mira, de hecho, la primera vez en una marcha que nosotros mezclamos todos los estilos, y aquí te voy a hacer una aclaración muy importante, fue en el Campo Nacional de Guía del 2000, el Campo Nacional de Conquistadores del 2008. ¿Tú te acuerdas del pelotón de la Asociación Central? Marchamos con la banda, utilizamos los palos de La Paz. Ahí nosotros combinamos todos o la mayoría de los estilos. Soundtrack, drumline,
Drumline, wow, se me fue el nombre, Marching Band, Silent Drill, que le tocó a los muchachos de La Paz, porque son los mejores en eso, con el tema de los palos, eso es Silent Drill, y Fancy Drill, es decir, combinamos todos los estilos. Nadie sabía qué era lo que estaba viendo, pero nosotros que sabemos de eso y que sabemos los diferentes estilos, sabíamos lo que estábamos haciendo, combinamos los diferentes estilos y lo lanzamos. Ahora, ¿dónde que está la diferencia? Fue en el 2003, señores. Ya en el 2003 nosotros estamos volando con el tema de los estilos y los diferentes asuntos y lo implementamos. Ahora, ¿dónde que está el asunto? Tú puedes mezclar los diferentes estilos en una marcha, eso no es problema. Hay renglones. Tenemos que entender que hay diferentes renglones de marcha. Hay marcha renglón básico, renglón experto, renglón medio, más o menos así que se clasifica. En el básico tú solamente, por ejemplo, puedes hacer marcha reglamentaria. En el medio, entonces, tú puedes combinar la marcha, pero únicamente la marcha normal. Y está el renglón de marcha de fantasía, que es donde te permiten un poco más de creatividad. En la marcha de fantasía es donde casi todo el mundo, lo duro, quieren participar porque pueden mezclar diferentes criterios y estilos. Entonces ahí tú puedes mezclar estilos en ese renglón. Primero están los renglones, después están los estilos. Hay ciertos renglones en los que tú no puedes mezclar estilos. Si tú vas al básico, tú no puedes mezclar estilos. Tú solamente vas a marcha básico. Si tú vas al medio, tú no puedes mezclar estilos. Tú solamente vas a utilizar los criterios básicos de un estilo. Y te puedes ir entonces a la marcha libre o marcha de fantasía, que es el último estilo, que es donde van el nivel experto o los duros, donde van a ejecutar entonces una serie de parámetros. Pero sí se pueden combinar estilos. Ahora bien, algunos dicen, no, que el estilo de fulano es diferente. No un tema de estilo. Usted puede combinar y marchar en cualquier estilo, pero siempre respetando los criterios. Los criterios no varían en ninguno de los estilos. ¿Me doy a entender? No varían en el básico, no varían en el medio, ni varían en el nivel experto, libre o fancy drill. Porque los criterios son un eje transversal de la marcha. Usted no puede, en una marcha, cualquiera que sea, brincar, no puede agacharse, no puede vocear cosas que no son de la marcha, no puede denigrar a otra zona, no puede quebrar el sistema de la marcha, no puede hacer una jaca, no puede hacer zapateo. Es decir, que los criterios siempre se mantienen en cualquier estilo. Usted puede montar el estilo que usted quiera, pero debe mantener los criterios, porque los criterios obedecen a los objetivos y a los principios de la marcha. ¿Me doy a entender cómo es que funciona el asunto? Que eso es lo que los instructores de hoy no entienden, porque nunca lo entienden, no lo estudiaron, no lo saben. Y por eso en una marcha, y quizás me estoy adelantando, en el campo nacional virtual, una marcha muy buena, muy creativa, lamentablemente cometieron varias faltas que estaban ahí descritas y que este servidor ayudó a escribir esos criterios. Entonces nadie me puede hablar de esos criterios porque yo tengo 20 años trabajando para que se apliquen esos criterios a nivel nacional. Entonces yo entiendo y sé a qué se refieren cada uno de esos criterios. Cuando tú me haces una falta, yo te la voy a reconocer hasta casi con los ojos cerrados. En esa marcha yo identifiqué cerca de 5 faltas. Ahora había otro instructor que solamente vio 2. Y como él vio 2, bueno, pues nos quedamos con 2 nada más. Porque eso puede pasar, que alguien vea una falta y otro no. Entonces nos quedamos con 2, pero ya cuando una marcha tiene 2 faltas, se hace imposible que pueda pasar porque está perdiendo prácticamente 15 puntos en una falta. Y también el criterio es de lo que implementamos ese sistema, que cuando un pelotón comete falta, no merece ganar el primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices que aunque tú cometiste falta, ganaste el primer lugar, tú le estás diciendo a los otros, vete, tírate por los criterios por donde tú quieras, que como quieras tú vas a llegar al primer lugar. Entonces tú mandas un mensaje equivocado. Tú tienes que decirle al que va a marchar y quiere ganar primer lugar, tiene que alinearse con los criterios. Si me violaste los criterios y cometiste falta, tú no vas a ganar primer lugar. No es un tema de puntaje, es un tema de que hay criterios que son elementales a la básica. Y entonces, con relación a eso, la marcha de ACD, te lo voy a decir claro, no fue la mejor en cuanto a creatividad, en cuanto a video, en cuanto a lo otro, pero sí fue la que se adecuó más a los criterios. Entonces, lamentablemente, eso favoreció a ACD en esa evaluación. De hecho, tengo que reconocer que el Nordeste se alineó mucho con los criterios, que me sorprendió. El Sur marchó muy bien,
pero en algunos aspectos, como es el criterio en el que ACD está acostumbrado a marchar, pues le fue mejor. Y el sureste, cuando tú le decías, no, que tú me cometiste tal falta, ellos no lo entienden porque no están acostumbrados a ese sistema de falta, o sea, no lo saben reconocer. Lo hacen y ni siquiera se dieron cuenta que lo hicieron, pero es un tema de costumbre. Eso ellos lo van a entender con el tiempo y con un poquito más de práctica, etcétera, etcétera. Hay una cosa que mencionó Cristian, el del sureste, digo, el del sureste no, el del nordeste, que yo me reí, él va a estar la próxima semana en una entrevista aquí, de que la marcha que hizo el sureste la hicieron para ti. Digo, el sureste no, el nordeste, la hicieron para ti. Que ellos no participaron, como quien dice, no participaron en el evento per se para el evento, sino para la evaluación que tú le ibas a dar. Dice Cristian ahí, porque hay algunos evaluadores que cometen ese error que dice Cristian, y hay algunas cosas que tú dijiste que es verdad, lo has mencionado en el chat. Muchos instructores desconocen todos esos criterios y cometen muchos errores. Y Cristian dice que porque un estilo X no sea el de tu agrado, no puede denigrar el otro estilo de que sea un disparate. Porque muchas veces cometen el error de que porque ese no es tu estilo, decir ese estilo es un disparate. Ahora, Juancho, ¿cuáles son los estilos de marcha que nosotros como iglesia no debemos acoger? Correcto. Mira, aprovecho para aclarar algo. Yo espero que los muchachos lo vean y lo estudien y lo analicen. Eso podemos hablarlo en congresos y cosas, pero yo sé que es un tema de que hay que estudiarlo y para poder entenderlo. No es un tema de estilo, como yo te explicaba. Tú puedes marchar en cualquiera de los estilos permitidos, sino de criterios de marcha. Que aunque tú marches en Soundtrack Fancy Drill, por ponerte un ejemplo, o aunque tú marches en Silent Drill, que es un estilo un poquito más alineado, tú no puedes saltar, tú no puedes agacharte, tú no puedes inclinarte, tú no puedes brincar. Los criterios se mantienen en todos los estilos, no importa el estilo en el que tú marches. El este puede tener su estilo, el norte puede tener su estilo, y eso es correcto y es bonito porque le agrega variedad a la marcha, pero los criterios sí deben ser lo mismo porque los criterios obedecen a los principios y objetivos de la marcha. Eso es lo que quizás todavía ellos no logran aterrizar y entender. Ahora, ¿cuáles son los estilos que no debemos utilizar en la marcha de manera definitiva? El dancing drill, porque como su nombre lo indica, eso es baile. El precursor de ese estilo es Michael Jackson, que su coreógrafo era un instructor militar. Me doy a entender, era un tipo que era de la Marina y agarró y adaptó cosas de marcha a la música, al baile, y entonces ahí surge ese estilo de dancing drill. Entonces, la haka tampoco podemos usarla porque la haka es una danza tribal maorí que la utilizan en Nueva Zelanda. De hecho, cuando los equipos de béisbol o de rugby de esa isla participan, ellos hacen su ceremonia, pero eso es parte de su cultura. Ellos están adorando a sus dioses, a sus ancestros. ¿Qué buscamos nosotros haciendo eso? Si nosotros adoramos a esos dioses, ellos eso es parte de su cultura y eso hay que respetárselo. Pero nosotros no somos de ahí, o sea, no podemos entrar en eso, que es una danza tribal de la tribu maorí, para que se entienda. Esos golpes, esos gritos y esa gritadera y esas cosas, y esos golpes en el cuerpo, eso es haka y está prohibido porque es un tipo de danza. De acuerdo, así que tengan eso presente. Otra cosa que no podemos hacer es el river dance, que eso es la marcha sonando los pies, el tap, que es una especie de baile o zapateo. Todos esos estilos son prohibidos porque no encajan dentro del sistema de marcha de la iglesia adventista. Y de hecho los militares también usan plenas y cadencias que nosotros tampoco debemos usar. Repito, ni haka, ni dancing drill, ni tap, ni river dance, nada de eso se puede incorporar a la marcha, ni utilizar plenas o cadencias que sean ofensivas, seculares o que incluyan malas palabras. Eso no podemos utilizar. Y como le digo, usted puede utilizar cualquier estilo, combinar todos los estilos, pero los criterios siempre van a mantenerse en cualquier estilo de marcha. ¿Tú estás a favor de que la unión tenga
un solo criterio, pero no un solo estilo. Correcto, eso es lo que quiero que entiendan. No podemos tener un solo estilo, hay que darle variedad, que la gente aprenda más fancy drill, que aprenda más soundtrack, que aprenda más drumline, que aprenda más marching band. Esas son cosas que le agregan vistosidad y elegancia a la marcha. Que dividamos los renglones, que haya más apertura. Bueno, yo no soy bueno en este renglón, pero puedo ser bueno en este. Y todo el que gane en ese renglón, que se le premie. Y eso motiva más, pero crea también mayor creatividad. Muchos estilos, varios renglones, pero el mismo criterio, que no se puede romper. No me baile, no te me agache, no me diga mala palabra, no me meta música secular, no diga cosas que ofendan al otro, no te van a gloriar en la marcha, no te agaches, no zapatees, no hagas tap, no hagas jaca. Esos criterios deben ser inquebrantables en todos los lugares de la CD y en todos los sistemas de marcha del país. Mira, para terminar, porque estos live han sido de cátedra, porque hemos estado conociendo diferentes puntos de vista de diferentes asociaciones y conociendo instructores que no conocen, bueno, que generalmente el país no conoce si no lo conoce en su campo. Sí. Del ACD, porque quizás te puedo preguntar del país, a quienes tú le darías un top 10 del ACD como instructor de marcha. Bueno, mira, como tú sabes, tengo demasiados años en el movimiento y tema de marcha y son muchos, muy buenos. La ACD ha dado mucho material en materia de marcha. Te voy a mencionar. Vamos a dividirlo. Vamos a decir del 2000 para atrás y del 2000 hacia adelante. Mira, del 2000 para atrás, Misael de Jesús para mí número uno, eso fuera de serie. Tú juntas a la mayoría de los instructores y no damos medio Misael. Me excusan, pero esa es mi opinión muy personal mía. Misael de Jesús, de Bellavista. Garnet Campbell, también de Bellavista, que fue el que introdujo el sistema militar y americano a las marchas en Dominicana. Tenemos ahí a Héctor Peña, evidentemente, que Dazzle, aunque no me mencionó en su comentario. Tuvieron que venir gente. Estaba ahí eso. No, yo no me quedo con eso. Tuvieron que venir Noé a mencionarme, Cristian a mencionarme, a Neudi a mencionarme, pero esto que de aquí no me menciona, pero está bien. Kendall sí me mencionó, gracias Kendall, te acordaste de mí. No, mentira. Entonces, tenemos a Héctor, tenemos a Charlie, tenemos a Raldi Paredes, que cuando éramos juntos, los dos campos, esa marcha de la espada de Salomé, eso fue una cosa muy recordada. Tenemos también, ¿a quién más de ese tiempo? A Fernando Ruiz de los Caquis, eso era lo último, cuando esos Caquis hacían esa marcha, cuando se podía hacer de todo. Los Caquis eran fuera de serie. Que tengamos claro que en ese tiempo eran otros criterios, se hacía lo que sea, igual que otros campos ahora. Y así entonces de La Paz también podemos mencionar a Gary, a Carlos Rodríguez, a Paulucha, tipo fuera de serie. La Paz era una escuela dura de marcha en ese tiempo. Y básicamente esos son los que más recuerdo ahora. Algunos se me podrán escapar, ya saben, por un tema de tiempo y de memoria, pero son los que más... Kendall, oye, yo no menciono a Kendall, yo le decía a Papá Kendall, lo que son Misael y Kendall son gente, y Héctor, son gente a la que yo siempre he seguido en materia de marcha, porque yo cuando niño lo veía a ellos haciendo marcha y aprendí marcha con Kendall, con Misael y con Héctor, que me dieron marcha. Entonces son gente a la que yo le tengo su respeto en este tema, porque yo los vi como niños y aprendí de ellos. Entonces, tengo ese grupo ahí de esa etapa vieja, se me pueden escapar muchos. De la nueva escuela, 2000 para acá, te tengo que mencionar algunos muchachos de Quisqueya, como son Nailing, Solís, el hermano Solís también. Tengo que mencionar a César Lora, al hermano de César Lora. Te tengo que mencionar a Ronnie Reyes. Te tengo que mencionar al que dominó la época del 2000 al 2010, el que fue más famoso y más sonado, que nadie lo ha mencionado, Dipré. Usted puede estar de acuerdo o no con Dipré, pero Dipré dominó esa etapa, claro, reconociendo que hacía cosas que se salían del libro, pero eso era lo que lo llevó al sitial que lo llevó. Y tuvimos problemas con Dipré muchas veces con ese tema, pero ese es mi amigo y dominó esa etapa. Hay que decirlo, no se puede ser mezquino. Entonces, aparte de Dipré, ¿quiénes más? Podemos mencionar a Busi, podemos mencionar a Januel, podemos mencionar,
de zona 5 también están son más de reciente, un poquito más de esta etapa. A Carlos y su hermano, wow, se me olvida el apellido. Lo de Quiqueya, los dos hermanos de Quiqueya. Los dos hermanos de Quiqueya, muy duro ellos. De hecho, una vez tuvimos un asunto ahí, pero pues, tú sabes, son muchachos de ahora, pero en su momento hicieron marchas muy buenas, como que lo siento apagado ahora, pero muy buenas. Te tengo que mencionar a gente de mi escuela que siguieron, Edith, Luis Núñez, que fueron coordinadores, especialistas conquistadores, y así hay muchos más que quizás se me están escapando y que fueron muy buenos en el tema de la marcha. Te tengo que mencionar a Oscar también, Oscar Peña. Los Peña son duros en ese tema de marcha, de la Escuela de la Paz. Y así se me podrán escapar uno que otro. Me excusan que uno no lo recuerda todo. No, porque no quiero, pero son los que más fresco tengo ahí en la memoria. Han surgido ahora una nueva escuela, una nueva etapa, muchachos a los que le debo dar su respeto, como a Neudi, allá en el norte, y esa camada, wow, se me van los nombres. También en el este hay varios muchachos de los que me he hecho amigos y he podido orientarlos. Ellos mismos cuando han venido a la entrevista han reconocido ese aporte que nosotros hemos hecho en el sur. También me han invitado a esos muchachos por allá a ser presidente de Campori o de evaluación. En el norte también me han invitado a ser presidente de Campori o de evaluación y así por el estilo. Y qué me gusta de esos muchachos, que son humildes, aceptan orientación, aceptan guianza y la captan y la aplican. Hay otros que son un poquito más orgullosos. No, nosotros somos lo que sabemos, pero cuando tú te vayas a hablar con ellos y lo ves hablando, te das cuenta que no saben de lo que están hablando, no manejan los criterios. Y esos son lo que los muchachos entonces siguen. Pero estos muchachos del norte son humildes y les gusta aprender y reconocen cuando tienen que aprender y lo aplican. Y los muchachos del sur, mira qué pasó en el campo ese de virtual. Eligieron al juez equivocado. Yo no me voy a salir de lo que ha sido mi historia durante 20 años en la marcha, de que por complacer al público, ¿no? Si usted no me aplicó los criterios, no me lo aplicó. Yo me tuve que fajar con todos los pastores de la Unión Dominicana, los directores de jóvenes, a aplicar esos criterios, a que lo aceptaran. Y yo voy a venir ahora a dañar eso, porque a la gente le gusta. No, usted se equivocó, lamentablemente. Y entonces resultó que el otro muchacho que estaba evaluando, que yo no lo conozco bien, era del sur. ¿Qué pasa con el sur? Que en el sur los muchachos de San Cristóbal han formado a los de Baní y eso es criterio ACD, entonces ellos manejan al dedillo, lo que es el criterio ACD y lo conocen. Y entonces cuando estamos en la disyuntiva de que, bueno, hay dos que están más o menos ahí para el primer lugar, ACD o A12. Y entonces dice él, bueno, yo no creo que deba ser A12 porque cometieron 2 faltas. Y bueno, yo vi 5, pero si tuviste 2 vamos a quedarnos con 2. Y al final entonces éramos 3 jueces, uno de A12 que no vio ninguna falta porque no la conoce, no la entiende, y nosotros 2, y entonces como habíamos 2 de acuerdo en un punto, pues entonces así se decidió la cuestión. Pero fue un tema no de que la marcha fuera mala, sino de un tema de aplicación de criterios. Y yo en eso no me voy a doblar, porque esa ha sido mi historia de 20 años o más en ese tema. Desde Bellavista, que empezamos con la marcha militar, hasta que tratamos de llevar eso para toda la Unión Dominicana, y por eso en los campos se aplica. Y ojalá y se siga mejorando el tema de aplicar los criterios. Se pueden hacer marchas muy buenas, muy creativas, aplicando los criterios. ¿Usted quiere ser duro en marcha? Demuéstralo haciendo una marcha buena y creativa sin violar los parámetros y los criterios. Ponme a mí a hacer una marcha sin los criterios, porque tú veas que le hago probablemente mejor que todos esos muchachos que lo hacen ahora. Todavía yo no he visto una que supere esa de entrada vestido de guardia con el river dance y la tapa, pero yo sé que eso no es marcha, eso lo hicimos a propósito. Clubes de ACD. Bueno, tú sabes que la escuela de Central Mella, Senja Force, esa gente hay que sacarle su plata aparte, Kendall y comparte. La gente de Gasco, que son buenas, la gente de La Paz, que son buenas, la gente de Cristo Rey en su tiempo, que eran duros, eso era una marcha esperada cuando se marchaba sin los criterios de ahora. Iglesia Nueva, evidentemente, claro, después que yo salí, ellos continuaron. Quisqueya, Central, esa gente de siempre, esa gente siempre han presentado marchas más o menos buenas, pero en los últimos años le metieron un nivel de calidad y de cosas fuera de serie. Ahí están los hermanos, Carlos y el otro hermano, que se me va el nombre. Bueno, ellos dos, y Neilin, Solí en su momento, el hermano Solí también, esos Solí también hicieron buen trabajo. Quisqueya, te mencioné. Bellavista en su tiempo.
Eso era lo último. Una de las marchas más esperadas siempre era la de Bellavista. Todavía todo el que vio marcha en ese tiempo te va a mencionar Bellavista. Eso quedó en la psiqui de la gente. ¿Qué otro club? Los Jardines y Chacha Hombre de aquel tiempo. También, y después hubo una nueva generación de los Jardines que también hizo buenas marchas. De Central San Cristóbal, Villa Esperanza, allá en zona 2, de zona 1, Central Cambita, con Príamo y con parte. Después vino la época de Frederick, que se me olvidó mencionarlo, muy bueno Frederick. Y el hermano, Chichi, el hermano también fue muy bueno en tema de marcha. De zona 3 están los Cyborg, la gente de Salén, la gente de Betel también muy buena, donde está Lora y el hermano de Lora, que hacían marchas muy precisas. De hecho, yo cuando salgo del G12 dejo a Lora como presidente y hice que entrara al equipo porque yo sabía que el tipo es alineado y sabía que iba a seguir la línea. Entonces son de la gente que uno dejó ahí como parte, ¿verdad? De todo lo que uno ha sembrado. ¿Y a quiénes más? Bueno, zona 4, evidentemente Apocalipsis Central y Ludi Apocalipsis. Habrán otras, pero para mí esas eran la gente que eran Girasoles. Girasoles, también muy buena de Girasoles, sí, muy buena. Había un moreno de Girasoles, se me olvida el nombre. Daniel Zapata, no sé si era ese, que era muy bueno las marchas de ese muchacho. ¿Qué otra más? Zona 6, ya mencioné. Chamito de Ludi Apocalipsis. Chamito de Ludi Apocalipsis. Ludi Apocalipsis. Sí, sí. Es el de Apocalipsis, Chamito. Entonces, por ahí están más o menos los que yo más recuerdo. Pueden haber más, me excusan si se me queda alguien, pero esos son los que yo más recuerdo en tema de club, en tema de marcha. Después te puedo mencionar otros instructores de otro lado. Ahí están los Cristian, aunque no comparto algunos de sus criterios en su momento, pero se sabe que eso era lo normal en su campo, pero hay que sacarle su plato aparte. Está Huáscar, que ha hecho muy buenas marchas, le he dado seguimiento desde hace buen tiempo. Para mí el mejor del sureste es, este muchacho que montó marcha con los Jardines también y que montó marcha con Zona 5. David Rivera, ese tipo, mira, mi respeto para él, para mí uno de los mejores del sureste, humilde, tranquilo, disciplinado, hace buenas marchas y trata siempre de centrarse en los criterios. Ese tipo, mi respeto para él. Lo incluí en evaluaciones de marcha. Pero ya lo ama. Es verdad. No, ese tipo bien, ese tipo merece mi respeto. Y así, tú sabes que en el este tenemos a Noé, a Papá Noé, que es de lo duro, José Manuel el Glow en materia de banda y redoblante. Ustedes saben que cuando yo fui presidente de comisiones, yo era el que invitaba a la gente de San Pedro y armamos por primera vez en República Dominicana lo que eran los marching, la competencia de banda, de drum battle, la batalla de redoblante. Y eso se convirtió en un atractivo, como que se ha dejado de hacer, pero en su momento le aportó mucha vistosidad. De hecho, fuera del país se hacen competencias de redoblante. Hay un renglón que nada más para redoblante. Lo que pasa, bueno, de mi parte yo he intentado que se siga haciendo, pero hay muchas voces externas. Bueno, son dirigentes de clubes, pero entienden que eso no es de Dios. Pero allá ellos con sus criterios. Es un tema de saber usar los criterios y encaminar las cosas, que siempre se filtre primero, porque usted va al campo mundial y usted va a encontrar batalla de redoblante, que de hecho eso se practica más que la misma marcha. Y es un atractivo. Y es un atractivo. Entonces es un tema de quizás de desconocimiento y también de que hay que aplicar filtros antes de hacer cualquiera de esas cosas. Entonces, en el norte está Neudi, están esos muchachos que vienen siempre a los campos de ACD, que son muy buenos, humildes, y se han acercado humildemente a uno y han aprendido y han avanzado mucho. De hecho, yo me sorprendí en el campo de ellos de la creatividad que tienen para montar eventos. Yo sé que aquí hay un anillo arriba que no lo deja avanzar, pero si esos muchachos tomaran el control del norte, el norte se le va a ceder, pero por mucho. Y si se le va a ceder, no se diga lo demás. Así que el ACD tiene que atesar, como dicen, porque hay otros que vienen tratando de superar. Entonces, esos muchachos son buenos. Y así, en el sur ya tú entrevistaste a los dos que son más o menos más conocidos de allá. En el nordeste conozco pocos
y los que estaban, que sonaban mucho su estilo, yo no lo comparto. Pero los felicito porque en el campo de Nacional vinieron muy apegados a los criterios. Simplemente cometieron 1 o 2 faltas, que eran faltas graves, como no la recuerdo ahora, pero el que comete falta no puede ganar primer lugar, lamentablemente. Mira, Juancho, ya para terminar, porque iba a entrar en una discusión con Héctor Peña con respecto a eso, y porque eso antes en el G12 no se hacía, pero me tiró esa cuevita mía ahí. Antes, o ¿cuál es la diferencia que hay en la elección de ahora para Doom que se hacía antes, que no se hacía con G12? Mira, ahora yo veo que cualquiera sube al equipo de marcha. Y eso me lo encuentro raro porque, como te digo, tú pierdes cierta autoridad frente a la gente a la que tú diriges. Cuando antes formábamos un G12, eran tipos que nadie lo podía cuestionar en tema de marcha. Yo trabajé con Dipré, yo trabajé con Lora, yo trabajé con Frederick, yo trabajé con tipos que tú, el que lo sabe, lo ves, sabe que son tipos de marcha, que son respetados en su zona. Entonces, lo primero que tú tienes que tratar es de que quienes te lleguen ahí tienen que pasar por un filtro. Si llega a la asociación, claro, lo tiene que elegir la zona, pero la asociación tiene que depurar, tiene que decir, no, espérate, fulano y fulano, aunque tú me mandaste esos dos no califica, mejórame el filtro. Hasta que tú no me mandes gente que realmente que califique, no deberían aceptarlo, porque entonces, ¿con qué autoridad tú vas a una zona a decirle hagan esto si los que están ahí no son respetados en su misma zona con el tema de marcha? Ahora, cuando uno de esos muchachos hablaba, le estaba hablando el que más sabe probablemente de marcha en su zona, ¿me doy a entender? Entonces eso te ayuda a tener un equipo respetado. Entonces deben ser gente de marcha, no de que porque sepan de uniforme. Entonces, eso lo sabe cualquiera. Voy con la pregunta. Sí. Voy con la pregunta, porque Héctor me tiró esa cuava a mí. A los que están ahora, ¿tengo yo que enseñarle de marcha o ellos tenían que subir sabiendo de marcha? Tenían que subir sabiendo de marcha. El G12 no es para nadie aprender. Saque a esa gente de ahí y hagan un doble filtro y antes de llegar que sea gente probada de marcha. Háblese con el pastor, con quien haya que hablar. Eso teníamos en mi tiempo, que los pastores a nosotros nos escuchaban y nos ponían el respeto debido y la atención. Si le decíamos, pastor, esto no es así, el pastor, me recuerdo que Nova fue que empezó con ese tema, decía, cuando yo delego responsabilidad, yo delego autoridad. Es una regla clave de liderazgo. Si él te pasa esa responsabilidad a ti, tiene que darte la autoridad de tú poder hacer lo que tienes que hacer y tienen que respetarte porque tú sabes lo que tú quieres hacer y la responsabilidad que tienes. Entonces, si ustedes tienen que devolver gente de ahí, devuélvanla, porque es mejor sacrificar 2 o 3 del equipo y no que se vea cuestionada la autoridad completa del equipo. Juancho, un mensaje final. Bueno, mis hijos, los que están escuchando y los que lo verán luego en diferido, recuerden que la marcha tiene criterios, tiene objetivos y tiene principios que son inquebrantables, que si nos salimos de ahí, entonces estamos haciendo cualquier otra cosa, pero no marcha. Entonces tenemos que adaptarnos y aplicarnos a esos criterios. Se pueden hacer muchas cosas, pero haciéndolo correctamente, porque al final lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y así es como debe ser, que nos concentremos en eso. Aprendámonos los diferentes estilos, tratemos de implementar esa variedad en las marchas y seamos respetuosos, no nos llenemos de odio contra los instructores cuando no nos favorecen en una decisión, sino que seamos disciplinados. Usted muestra disciplina cuando usted aprende a respetar esa línea, esa cadena de mando, respeta la trayectoria de cada quien. Eso es lo que hace que lo engrandece a usted. Y mañana, cuando usted pase de la etapa en que está y pase a otra etapa, usted va a querer que pase lo mismo, que a usted lo respeten porque usted respetó. Entonces, nada, mis hijos, llévense de eso, ustedes verán que le va a ir bien en todo. Le habla una persona que ha ido a todas las marchas de este país y ha dirigido todas las marchas internacionales del país, excepto la del 98, en la que también participé. Así que nada, mis hijos, que Dios les bendiga y la marcha, al final, lo que persigue es que podamos marchar juntos hacia el reino de los cielos, ese es el principal objetivo. Ora por nosotros, Juancho, entonces, para irnos. Claro, vamos a orar. Oramos. Querido Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y bendecimos de ahora y para siempre. Queremos darte gracias porque tú nos has dado dones y nos has dado sabiduría a los que están aquí en este chat, a Busi, para dirigir
a la juventud de tu pueblo en materia de marchas. Ilumínalos, permite que puedan hacer lo mejor para ti y sobre todo que puedan entrenar y guiar a los muchachos para marchar hacia la Canaán celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señores, feliz noche. Juancho, muchísimas gracias por estas 2 horas sin desperdicio. Estamos en deuda porque mucha gente entiende que debe haber una segunda parte. Va a haber respuesta. Cuando tú quieras, nada más para responder preguntas si tú quieres. Sí, descansen